Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Bienvenido al lado sobrenatural de Estados Unidos, con Ted Autor Soulforger 01 con un osito de peluche mal hablado, un sistema de invocación inactivo y un pasado que se niega a permanecer enterrado. La verdadera batalla de Rango apenas comienza. Tras años en África como sicario ladrón de sueños, Rango Winchester regresa a Nueva York para adoptar a su sobrina huérfana, solo para descubrir que el dinero y la violencia no pueden resolverlo todo. Para construir una vida legal, se ve obligado a regresar a las sombras de la ciudad, donde el crimen, las fuerzas ocultas y los secretos familiares enterrados comienzan a aflorar. Capítulo 70. Recogiendo una rata ahogada. Clary estaba haciendo esa cosa donde mantienes tu mano plana sobre tus ojos como una visera, lo cual no hace esencialmente nada contra la lluvia vertical, pero se siente como tomar acción y apresurarse por las calles mojadas de todos modos. A diferencia de la última vez que se movía rápido por la ciudad de noche, ella estaba sonriendo. La lluvia arreció. Su chaqueta estaba empapada, su cabello estaba demasiado descuidado, y el deportivo rojo la había estado siguiendo durante media cuadra con la paciencia particular de alguien que ya había tomado una decisión y esperaba a que ella la alcanzara. Su violonchelo estaba en ese coche. Se mordió el labio, se acercó a la acera y golpeó la ventana. ¿Existe alguna posibilidad de que pueda viajar con mi instrumento en lugar de ahogarme por separado? Rango la miró, el agua goteaba de su pelo, el rímel hacía su efecto, y se rió. Entra. La lluvia afuera convirtió la ciudad en una acuarela borrosa, las farolas de la calle sangraban amarillas sobre el asfalto mojado. En el momento en que entró, apareció una toalla seca de algún lugar que no pudo explicar inmediatamente. Gracias. Se lo apretó contra la cara y luego miró el asiento. Lo siento, te estoy empapando el interior. ¿A Mken le parece bien?, dijo Rango, y dio un ligero golpecito al tablero. ¿Verdad? Dos ojos grandes se materializaron en el parabrisas, ella se estremeció de verdad, y la voz de Mken llenó el coche con la energía particular de alguien que había estado esperando la oportunidad de intervenir. A Mken no le importa el agua. A Mken le importan los arañazos. La pintura de Mken es una tricapa personalizada que tardó 6 semanas e involucró a un hombre en Mken, dijo Rango. Mken simplemente está proporcionando contexto. Clary miró fijamente el parabrisas. ¿Es como Kit? ¿De el auto fantástico? Interrogación de cierre. No tengo barra de escáner, dijo Mken, con un tono ligeramente ofendido. Y Kit era un Trans-Am. Tengo mucho mejor gusto. No es un objeto bendito ni un coche embrujado ni nada de categoría limpia, dijo Rango. Es simplemente Mken. Lo mismo con Ted. Señaló con la cabeza el pequeño oso en el tablero. Hace unos años que dejamos de intentar clasificarlos bajo alguna categoría. Ajá. Clary le dio la vuelta a la carta. En el Reino Unido hay hay cosas así. Objetos o animales que desarrollaron conciencia y habilidades. Todo el mundo da por sentado que es una interferencia angelical, una bendición divina, algo así. Hay un gato en Edimburgo que no solo habla, sino que, al parecer, tiene un don con las cuchillas. ¿Crees que la explicación de la bendición es correcta? Creo que es la explicación que la gente buscaba y nadie la refutó, así que se quedó. Se encogió de hombros. Rumores que se convirtieron en tradición. Sucede mucho en los círculos de los cazadores de sombras. Lo mismo ocurre con la caza, dijo Rango. La mitad de las entradas del diario familiar resultaron ser la teoría de un solo hombre, que todos los demás simplemente copiaron. Clary sonrió, y era una sonrisa sincera, de esas que le llegaban a los ojos. ¿Sabes qué es gracioso? No me he reído en 2 semanas. Él me miró de reojo. ¿Qué pasa? Normalmente evadía el tema.
Era consciente de que era una evasión, lo había hecho desde el instituto, pues todos la trataban con mucho cuidado, de una forma que la hacía sentir frágil cuando en realidad se sentía confundida. Pero Rango no tenía cuidado. Preguntó como alguien que realmente quería saber y tenía tiempo. Así que ella le dijo. Hace unos meses, era estudiante de segundo año en la Universidad de Nueva York con un promedio de 2,4, una clase de violonchelo los miércoles por la noche y sin ningún conocimiento de nada más allá del mundo normal. Entonces, un demonio se abalanzó sobre alguien a quien amaba, y el mundo se desmoronó, y descubrió que toda su vida, su padre, su historia, lo que era, había sido algo muy distinto de lo que le habían contado. Su verdadero padre estaba vivo. Su padrastro, a quien creía su padre, la había privado de todo a propósito, por amor, por miedo o por alguna combinación que aún estaba desentrañando. Se había tomado un descanso de la escuela. Estaba aprendiendo a luchar. Intentaba descubrir quién era sin la historia que siempre se había contado. Rango escuchaba sin la expresión de la gente. La expresión de atención, ligeramente dolida, que indicaba que estaban preparando una respuesta de apoyo. Simplemente escuchaba. De acuerdo, dijo cuando ella terminó. ¿Cómo te va con el entrenamiento de cazador de sombras? Tu madre dice que estás bien. Dice que tengo un talento natural. Y creo que es cierto, la verdad. No me parece difícil. Promedio general antes de la licencia. ¿Con qué estábamos trabajando? Ella hizo una mueca. ¿Importa? Lo pregunto porque el camino a seguir parece diferente dependiendo de la respuesta. 2,4. Asintió lentamente. Aquí tienes la versión honesta, y puedes decirme que me ocupe de mis asuntos. En un mundo normal con un 2,4, diría que luches por ello de todas formas, que termines la carrera. Muchas puertas están cerradas por credenciales. Pero el mundo no es normal. Lo sabes mejor que la mayoría de la gente de tu edad. Y las habilidades que estás desarrollando, no existen exactamente agencias de colocación profesional, pero sí una infraestructura real, y ser bueno en eso importa más que un expediente académico. Hizo una pausa. La decisión es tuya. Simplemente creo que vale la pena analizarlo sin pretender que el mundo en el que te mueves es el estándar. Clary asintió lentamente. Su mirada se posó en él con la sutileza de quien cree ser sutil y no lo es del todo. Era, objetivamente, notó, solo como observación, muy guapo. No con el estilo refinado de los cazadores de sombras mayores que habían crecido en el instituto y se comportaban como si lo supieran. Más bien como alguien que había recibido golpes y había salido con algo en la cara que la versión ilesa no habría tenido. Había tenido un tipo desde los 15 años y no iba a pensar en ello. Ella miró por la ventana. Hola. La voz de Rango cambió ligeramente. ¿Estás bien? Sí. Se aclaró la garganta. ¿Y tú? Tienes que ir a algún sitio y parece que alguien te ha usado como práctica. Alguien lo hizo, dijo, con un tono de tristeza que la hizo pensar que había sido intencional y que él había sacado algo en claro. Luego se quedó en silencio un momento, no el silencio tranquilo de antes, sino algo más deliberado, y exhaló lentamente. ¿Qué? Preguntó Clary. ¿Hay algo? Se detuvo. Negó levemente con la cabeza. No importa, no es tu problema. Su mano cubrió la de él en la consola antes de decidirse. Un reflejo de siempre. Siempre había sido así, había dicho Simón, toda su vida. Alguien muestra una grieta y vas hacia ella. Estamos en el mismo mundo extraño, dijo. Habla. La miró un momento. Luego, ayer. Mis primos y yo, capítulo 71. Nunca daré marcha atrás. La lluvia había parado cuando Rango llegó a la entrada trasera del museo. El callejón del muelle de carga junto a la calle lateral, lo suficientemente ancho para camiones de reparto, actualmente ocupado por algo que no esperaba. Una línea. Se sentó en el coche un momento y lo miró por el parabrisas. 30, quizá 40 personas. Hombres, mujeres, mayores, jóvenes, un hombre en una silla de jardín que claramente había planeado con antelación. Una mujer cerca de atrás tenía un paraguas que parecía flotar 15 centímetros por encima de su mano sin que nadie lo sostuviera. Ah, dijo Rango. Sí, dijo McKen. Ted lo golpeó casi corriendo en el momento en que salió del auto, lo que para un oso de 20 centímetros era una velocidad impresionante. Llegas tarde. Llevo 3 horas manejando esta situación. 3 horas, Rango. ¿Sabes lo que es charlar con un hombre capaz de corroer el hormigón con su saliva? Porque ahora lo sé. Sé exactamente lo que es. ¿Cuántas respuestas obtuvimos realmente? 47 al puesto.
22 se presentaron en persona esta noche, y aún llegan más del tren Pat. Ted se irguió con visible orgullo. La feria de reclutamiento es un éxito. De nada. ¿El qué? Ted señaló. Rango miró a través de la puerta abierta del muelle de carga hacia el vestíbulo del museo, donde alguien, Dean, casi con toda seguridad, había colgado una pancarta. Fondo rojo. Letras negras. Primera feria anual de reclutamiento de superhumanos de la ciudad de Nueva York. Anual, dijo Rango. Implica permanencia institucional, dijo Ted. Genera confianza. Rango se pellizcó el puente de la nariz. Ted. ¿Qué pusimos en el correo como compensación? La energía de Ted se desvió aproximadamente 3 grados hacia la evasión. Una tarifa competitiva. ¿Qué competitivo? 10.000 al día. El callejón estaba en silencio salvo por el sonido lejano de la ciudad y, más cerca, el murmullo de unas 30 personas haciendo fila, que fingían no escuchar. Rango levantó a Ted, lo colocó bajo su brazo como si fuera una pelota de fútbol, cruzó la puerta del muelle de carga y la cerró detrás de ellos. $10.000 al día, dijo, a un volumen calibrado para el interior. Por persona. Esta gente se enfrenta a un príncipe del infierno, dijo Ted, bajo el brazo, con la serenidad de quien ha preparado este argumento. Azazel es la mano derecha de Lucifer. Lleva décadas operando en este plano. Si esto sale mal, algunos de estos morirán, Rango. No son contratistas, son un escuadrón suicida. ¿Quieres pagarles como si estuvieran haciendo trabajos temporales de fin de semana? Rango lo colocó sobre una vitrina. Él pensó en ello. No te equivocas, dijo. Lo sé. El problema es que actualmente estoy en quiebra. Ted lo miró fijamente. La casa de piedra rojiza era dinero en efectivo. Eso lo agotó casi todo. Entre eso y los gastos operativos de los últimos 6 meses, tengo unos 30.000 líquidos. Miró a Ted. Lo que equivale a 3 personas por un día. Publicaste una oferta de trabajo de $10.000 por día, dijo Ted lentamente, sin tener el dinero. No sabía que habías publicado una oferta de trabajo por $10.000 al día. Lo hice por la moral. ¿De quién es la moral? De todos. Se miraron el uno al otro. Tom llamó antes, dijo finalmente Rango. Tiene un comprador para las piezas del trabajo de Ciudad del Cabo, el arte y las monedas. Transferencia bancaria, en unos días. Estamos bien, solo necesitamos que salga a flote. Exhaló. Sigue adelante. Lo haremos funcionar. Ted se recuperó visiblemente. Sí. De acuerdo. Saltó de la vitrina. Los enviaré uno a uno. Ted. ¿Qué? Tengo buen instinto sobre el salario. Lo digo en serio. Ted se enderezó un poco y fue a manejar la fila. El vestíbulo había sido reorganizado para que pareciera una feria de empleo, como si las ferias de empleo se celebraran en museos de historia natural cerrados a las 11 de la noche. Mesa plegable, sillas, una lámpara portátil que alguien había sacado de la oficina de seguridad. La pancarta en lo alto. Una pizarra blanca que decía, por favor, tenga su capacidad lista para demostrar, sin excepciones. Dean y Sam estaban detrás de la mesa, sin hablarse, con esa cualidad específica de silencio que significaba que no habían hablado durante un rato. Dean miró hacia arriba cuando Rango entró. ¿Dónde están Ken? Callejón. Bien. Dean se levantó. Porque fui hace 1 hora y lo encontré estacionado en paralelo tan cerca de un Chevelle del 68 que prácticamente estaban haciendo cucharita. Dejó una nota en el parabrisas. Dejó una nota, Rango. Decía, llámame. Él ha estado haciendo eso. Él necesita dejar de hacer eso. Probablemente, asintió Rango. Ve y ocúpate de ello. Dean se fue, con la energía de quien había estado esperando permiso y ahora estaba totalmente comprometido. La puerta se cerró tras él. Rango se dejó caer en la silla vacía de Dean. Sam miraba la mesa con la atención de quien no mira nada en particular. Rango le rodeó los hombros con el brazo. Habla. No es nada. Es algo. Tienes cara. Sam guardó silencio un momento. Luego, ¿de verdad crees que podemos lograrlo? Porque Azazel no es solo un demonio de ojos negros en una encrucijada. Lleva 30 años preparándose para esto. Tiene gente sembrada por todas partes. Tuvo a Mary. Se detuvo. Se tranquilizó. Tocó nuestras vidas antes de que tuviéramos la edad suficiente para saberlo. Y ahora estamos sentados en un museo cerrado entrevistando a gente que responde a las publicaciones de Craigslist, ¿y me vas a decir que tenemos un plan? Rango se reclinó. Miró al techo. ¿Sabes la diferencia entre un héroe y un cobarde? Dijo.
Sam miró hacia allí. Nada. Biológicamente, emocionalmente, nada. Sepáralos y encontrarás lo mismo. Ambos tienen miedo. Ambos saben lo que está en juego. Ambos sienten exactamente lo mismo, al borde de algo de lo que quizá no puedan recuperarse. Miró a Sam. La única diferencia es lo que hacen después. Uno actúa de todos modos. El otro encuentra una excusa para no hacerlo. Sam no dijo nada. Sí, dijo Rango. Tengo miedo. Tú tienes miedo. Dean lleva asustado desde los 4 años y, de todas formas, ha estado ahí fuera, todas las noches, durante 20 años. No es nada. Es todo. Se inclinó hacia adelante. Así que no quiero volver a oír esa voz. La que ya está aceptando la derrota. Esa voz mata a la gente más rápido que cualquier cosa que Azazel pueda enviar. Sam se quedó en silencio por un largo momento. Entonces asintió. Una vez, con firmeza, como Sam sentía cuando realmente había decidido algo en lugar de simplemente aceptar dejar de hablarlo. La mirada en sus ojos cambió. No a algo tranquilo, sino a algo más firme. Está bien, dijo Sam. Está bien, dijo Rango. La puerta del muelle de cargas se abrió y la voz de Ted resonó por el vestíbulo. Primer candidato. Por favor, pase. La puerta se abrió más. Entró el primer entrevistado. Capítulo 73. Dios nos ayude, estos son los solicitantes. Los 4 estaban detrás de la mesa plegable con la energía concentrada de quienes habían decidido tomar esto en serio, lo que resultaría ser un error. Rango tomó la foto de rostro que Ted había impreso del correo electrónico de la solicitud y la sostuvo a la distancia del brazo, comparándola con el hombre que estaba al otro lado de la mesa. La foto era de George Clooney en la época de Ocean's 11. El hombre frente a ellos no. ¿Esta es tu foto? Ese soy yo. Ese no eres tú. Estaba pasando por una fase. Esa es una persona diferente. Rango puso la foto boca abajo sobre la mesa con la cuidadosa deliberación de alguien que controla su presión arterial y miró al hombre real que tenía delante. 50 y tantos, pantalones cortos, cargo en noviembre, la energía general de alguien que había encontrado el listado en su teléfono en una plebes y había conducido hasta allí. Señor, dijo Ted, con el tono diplomático que empleaba cuando Rango estaba cerca del borde, vamos a dejar la foto a un lado. Cuéntenos sobre sus habilidades. El hombre cambió de postura. Bueno, sobre eso. ¿Sí? Técnicamente no tengo ninguno. Dean dejó el bolígrafo. Veía 10.000 al día, dijo el hombre, con el encogimiento de hombros sin complejos de quien consideraba que esto era una explicación completa. Soy emprendedor. Pensé en ver qué pasaba. Lo que pasa, dijo Rango, es que te vas. Si te sirve de algo, tengo apnea del sueño bastante severa. Dejo de respirar unas 6 veces por noche. No sirve de nada. Por favor, vete. El hombre hizo un gesto amable con la mano y salió. Rango se quedó mirando la puerta por un momento. Ted. Lo sé. El siguiente mejor, siguiente. Gritó Ted hacia la puerta. El siguiente aspirante entró con una capa de satén rojo y un sombrero de copa de mago y con la confianza específica de alguien a quien nunca le habían dicho que su parte no estaba funcionando. Buenas noches, dijo e hizo una reverencia. Rango encendió un cigarrillo. Olvídate de la introducción. Enséñanos algo. Con gusto. El hombre sacó una baraja de cartas de algún lugar dentro de la capa, las abrió con soltura y señaló a Rango. Nunca te he conocido. No sé nada de ti. Y sin embargo, pausa dramática, la magia lo revelará todo. Sacó una carta sin mirarla. Dime, dijo. ¿Qué día del mes es tu cumpleaños? El 18, dijo Rango. El hombre volteó la carta. Era un 9. Silencio. 9, dijo Rango. 2 veces, dijo inmediatamente el hombre, son 18. Rango miró el 9 de tréboles. Miró al hombre. Volvió a mirar el 9. Eso no es, eso es solo multiplicación. Es matemática mágica. Eso no es nada. Sam, dijo el hombre, girando con la energía de quien ha decidido que avanzar es su única opción, señalando a Sam. Cumpleaños. Día del mes. Sam parpadeó. El 30. La tarjeta salió un 2. 15 veces, sal de aquí, dijo Sam. Tengo 17 cartas más, señor, dijo Ted. Necesitamos que se vaya. El siguiente es realmente bueno, puedo hacer una cosa con la J de picas donde, Rango se puso de pie. El hombre se fue. Los siguientes 40 minutos transcurrieron así. Puedo comunicarme con los muertos, pero solo con aquellos muertos que no tienen nada que decir. Mi poder es que nunca tengo resaca.
Nunca. Médicamente comprobado. Vi Firestarter y creo que podría ser así. Aún no lo he probado. Puedo controlar el elemento sorpresa. Ese sí que tuvo un silencio esperanzador antes de caer. Dean le lanzó la tapa de un bolígrafo. Puedo leer las mentes. Ahora sí que hablamos, dijo Rango. Siéntate. Dime qué estoy pensando. El hombre se sentó. Concentrado. Se llevó 2 dedos a la sien. Todavía estoy calibrando. El alcance es un poco limitado actualmente. ¿Qué tan limitado? Puedo leer mi propia mente. Exclusivamente. Pero con mucha precisión. Próximo. Puedo hacer que 2 gatos peleen entre sí. Mi abuela era bruja y creo que algo de eso se transmitió. Puedo hacer que la leche se corte con solo mirarla. Aún no me he manifestado, pero siento que estoy muy cerca. 40 minutos después, los 4 estaban desplomados en sus sillas de esa manera particular en que se comportan quienes han perdido algo que nunca podrán recuperar por completo. De acuerdo, dijo Ted en voz baja. Acepto parte de la responsabilidad. Parcial, dijo Dean. Publiqué el anuncio de buena fe. No me hago responsable de la población de Nueva York. Rango se frotó la cara. ¿Cuántos quedan? Ted revisó su portapapeles. 1 docena, más o menos. Hay un hombre invisible en la lista. Claro que sí. Rango se irguió con la determinación de quien decide terminar una mala película porque ya ha llegado tan lejos. ¿Qué pase? El hombre invisible era un tipo compacto de unos 30 años que entró con la energía cuidadosa de quien está a punto de explicar algo que sonaba peor de lo que era. Antes de hacer una demostración, dijo, necesito ser sincero acerca de una limitación. Adelante, dijo Rango. La habilidad es real. Invisibilidad total, funciona siempre. Pero tiene una condición de activación. Hizo una pausa. Solo se activa cuando hago una voltereta hacia atrás. Un ritmo. De acuerdo, dijo Sam lentamente. Haz una voltereta hacia atrás. La expresión del hombre cambió. Esa es la otra parte. No puedo hacer una voltereta hacia atrás. Rango lo miró fijamente. Tienes la habilidad de volverte invisible, que se activa con una voltereta hacia atrás, y no puedes hacer una voltereta hacia atrás. Correcto. Por lo tanto, funcionalmente no puedes volverte invisible. Técnicamente, la capacidad existe, señor, si tengo la capacidad de volar, pero solo cuando ya estoy en el aire, no puedo volar. He estado practicando el salto mortal hacia atrás. Estoy cerca. Si me das 2 semanas, ¿puedes demostrarme algo más? El hombre apretó la mandíbula. Puedo demostrarte el salto mortal hacia atrás. Antes de que nadie pudiera decir nada, se movió hacia el espacio abierto frente a la mesa, sacudió los brazos, dobló las rodillas y se lanzó hacia atrás con genuino compromiso. Él desapareció. Los 4 se pusieron de pie de golpe. Santo, empezó Dean. Entonces oyeron el sonido. El crujido específico, horrible y singular de la cabeza de alguien al hacer contacto total e ininterrumpido con el suelo del museo. Luego silencio. Luego, una línea roja, delgada y lenta, comenzó a recorrer el azulejo. Nadie habló durante un largo momento. No podía hacer ni una voltereta hacia atrás, dijo finalmente Ted. Realmente no pudo, dijo Sam. Rango volvió a sentarse pesadamente. Miró al techo. Observó las solicitudes restantes sobre la mesa. Llama al 911, dijo. Y luego, exhaló, siguiente. Capítulo 74. Espera, algunas de estas personas son reales. El incidente de la voltereta había tenido un efecto útil. Eliminar a los estafadores. Al parecer, la mitad de los que quedaban en la fila habían decidido que una oferta de trabajo donde alguien había fallecido en la entrevista estaba por debajo de su umbral de riesgo y se marcharon en silencio. Cuando Ted miró por la puerta del muelle de carga, la multitud se había reducido a un puñado de personas con esa quietud que indicaba que realmente habían considerado estar allí. De acuerdo, dijo Rango, incorporándose. Veamos qué tenemos. El primero que pasó por la puerta era enorme. No era alto ni musculoso. Enorme, como si las leyes de la proporción humana hubieran presentado una queja y hubieran sido ignoradas. De 1,90 m, quizá 1,95 m, con la geometría general de un hombre inflado por dentro. Su voz, al hablar, fue una sorpresa. Suave, casi delicada, la clase de voz que pertenecía a alguien mucho más pequeño. Me llaman Comelón, dijo. Hace tanto tiempo que no recuerdo mi nombre real. Rango lo miró. ¿Cuál es la habilidad? El hombre no respondió de inmediato. Su mirada recorrió la habitación y se posó en la mesa de trabajo metálica contra la pared.
La industrial que el conservador había encargado especialmente después de que la anterior se dañara, de hierro macizo, de casi media pulgada de grosor. Él caminó hacia allí. Abrió la boca. Y le dio un mordisco. No con cautela. No con timidez. Mordió una mesa de hierro de media pulgada como una persona normal muerde un sándwich. Masticó, tragó y volvió a morder. El sonido que hizo fue, de alguna manera, peor que la imagen. En unos 45 segundos, había consumido aproximadamente 2/3 de una mesa de hierro de varios metros. Para, dijo Rango. Para, ya estás, te contrataron. Deja de comerte la mesa. El gran comedor cerró la boca, se enderezó y asintió agradablemente. Después de que él se fue, los cuatro miraron el tocón de metal irregular que quedaba donde había estado la mesa. ¿Cómo funciona eso ofensivamente?, preguntó Ted. Es del tamaño de un refrigerador y acaba de comerse una mesa, dijo Rango. Ya veré las aplicaciones tácticas más tarde. Marca. Siguiente. El siguiente llegó con la energía ligeramente incómoda de alguien que no estaba seguro de estar en el lugar correcto. Nick Marshall, dijo. Quiero ser sincero. No vi tu anuncio. Últimamente he tenido algunas experiencias inusuales. Vi gente haciendo fila y pensé que quizás alguien aquí sabría qué estaba pasando. Era atractivo de una manera que probablemente le había causado problemas toda su vida. El tipo de rostro que hacía que la gente confiara en él inmediatamente o no confiara en absoluto. ¿Qué tipo de experiencias inusuales?, preguntó Sam. Puedo oír los pensamientos de las mujeres, dijo Nick. Claramente. Frases completas. Empezó hace unas 3 semanas. Miró a su alrededor. Rango, Sam, Dean, Ted. Lo cual es un problema ahora mismo, porque no puedo demostrarlo. Dean abrió la boca. Rango le puso una mano en el brazo. Te creemos. Se puso de pie, caminó alrededor de la mesa y estrechó la mano de Nick con genuina calidez. ¿Estás dentro?, dijo Rango. Nick parpadeó. ¿Estás lidiando con una demonio? Hombre, en realidad. Pero tu habilidad tiene 3 aplicaciones posibles. Sonrió. No te preocupes. Nos pondremos en contacto. Después de que Nick se fue, Dean miró a Rango. ¿Qué estás pensando? Creo que Azazel tiene gente sembrada por todas partes, y muchas de ellas serán mujeres que no saben que lo están, y cuando las cosas se compliquen, quiero a alguien en el equipo que me diga qué está pasando realmente por la cabeza de alguien. Volvió a sentarse. Marcado. El siguiente entró pavoneándose como si el pasillo hubiera sido una pasarela. Tatuajes desde la muñeca hasta el cuello, cabello recogido en un tupé que de alguna manera había sobrevivido a la lluvia, la energía de alguien a quien le habían dicho que era mucho y había decidido aprovecharlo. Pierce, dijo Rango, leyendo la solicitud. La tarifa diaria está confirmada. Muéstranos algo. Observen de cerca, dijo Pierce. Levantó un dedo con la gravedad ritual de quien ya lo había practicado. La sala quedó en silencio. Sam se inclinó ligeramente hacia adelante. Dean ladeó la cabeza. Pierce se metió el dedo en la boca. Y se amordazó. Oh, vamos, empezó Dean. El vómito cayó al suelo y el suelo se disolvió. No metafóricamente. La baldosa de mármol auténtico, orgullo del curador, empezó a corroerse al contacto, desprendiendo humo blanco, abriendo un cráter de casi 1 metro de ancho que se hundía varios centímetros en la piedra sólida. Todos detrás de la mesa ya se habían movido. Rango estaba de pie, con la espalda contra la pared. Ted estaba encima de una vitrina. Sam tenía su silla entre él y la zona de salpicaduras. Pierce tosió 2 veces, se recompuso y miró el cráter con leve satisfacción. ¿Segunda ronda? Por favor, no lo hagas, dijo Ted. Contratado, dijo Rango, apoyado en la pared. Totalmente contratado. Por favor, mantén la boca cerrada hasta nuevo aviso. Después de que Pierce se fue, Ted miró su portapapeles, miró el siguiente nombre y su rostro hizo algo complicado. El hombre invisible, dijo. La habitación quedó en silencio. ¿Otra vez?, dijo Dean. Otro diferente. Supongo. Todos se miraron unos a otros con el trauma colectivo de quienes habían visto a un hombre morir tras una voltereta hacia atrás fallida no hacía ni 2 horas. Bien, dijo Rango. Que pase. Pasó 1 minuto. Nadie entró por la puerta. Entonces Dean sintió algo cerca de su oreja. Una presencia. Un calor. Algo que no era precisamente un dedo hurgándole la oreja, y sin embargo, le estaban hurgando la oreja. Miró a su alrededor. Nada. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Dean con cautela.
Sus labios fueron entonces presionados desde afuera por algo invisible, aplastándolos suavemente hacia los lados. El hombre invisible, dijo Sam, con la expresión de alguien que ha identificado correctamente la situación, ya está en la habitación. Ha estado en la habitación, dijo Rango, mirando hacia el rincón donde el aire parecía un poco extraño. Probablemente un rato. Dean extendió la mano con cuidado y agarró lo que le tocaba la cara. Su mano se cerró alrededor de algo. Lo sostuvo con el brazo extendido. Amigo, dijo con tremendo control, más vale que sea un dedo. No lo es, dijo una voz que, inequívocamente, no era la de un hombre. El silencio que siguió duró unos 2 segundos. Entonces Dean se fue, atravesó la puerta y bajó por el pasillo. Se escuchó el sonido de la puerta del baño golpeando la pared, seguido por el sonido de un grifo abierto a máxima presión y las blasfemias creativas de Dean resonando en las baldosas. La mujer que volvió a aparecer era rubia, de 20 y tantos años, con los ojos brillantes de alguien que había hecho exactamente lo que se había propuesto hacer y había comprobado que valía totalmente la pena. Eso fue cruel, dijo Ted. Fue un poco cruel, asintió ella, sin sonar ni remotamente arrepentida. Desde el final del pasillo. ¿Qué fue eso? Rango miró a la mujer del otro lado de la mesa. Puedes volverte invisible sin dar una voltereta hacia atrás. Y visible de nuevo, dijo ella, servicial. En ambas direcciones. Control total. Contratado, dijo Rango inmediatamente. Yo tampoco estaba en tu fila, dijo. Entré por el muelle de carga porque la puerta estaba abierta. Tu último solicitante sigue afuera. Desde el baño, se escuchan los sonidos de Dean cepillándose vigorosamente los dientes. ¿Nombre? Preguntó Rango. Amanda, dijo. Amanda Seyfried. Después de que Amanda se fue, Rango se reclinó, miró al techo e hizo el inventario mental. 4 tortugas, luchadores entrenados, con capacidad armamentística completa. Clary Fairchild, cazadora de sombras, con matrices mágicas que podían suprimir a cualquier demonio a su alcance. Big Eater, quien era un peligro estructural en solitario. Pierce, cuya habilidad era devastadora y requería una advertencia de 15 segundos. Nick Marshall, telepatía femenina, situacional pero realmente valiosa. Amanda, invisibilidad total con control direccional. Más todo lo que todavía había afuera. Más los Winchester. Más él mismo. Quizás realmente podamos hacerlo, pensó. Dean salió del baño con el aspecto de un hombre que había sobrevivido a algo y aún no estaba listo para hablar de ello. Después de que se encargue de ojos amarillos, dijo Dean, con el tono monótono de quien se hace una promesa sincera, encontraré a esa mujer y. Decano. Vamos a tener una conversación muy seria sobre los límites. Claro, dijo Sam, con la expresión de alguien que había visto el rostro de su hermano ser tocado por un extraño invisible y que iba a vivir de eso durante años. Rango rodeó a Dean con el brazo. Vete a casa. Duerme. Mañana haremos planes. Estaba alcanzando el interruptor de la luz cuando la puerta del muelle de carga se abrió nuevamente. Entró un chico, no mayor de 17 años, con la mochila al hombro y el aspecto característico de alguien que acaba de pelearse y no se ha vuelto loco del todo. Sangre seca en la comisura del labio. Ojos alerta que recorrieron la habitación y lo catalogaron todo en apenas 2 segundos. Miró la pancarta. Los miró a los 4. Miró el cráter en el suelo donde solía estar el mármol. ¿Es esto lo del reclutamiento de superhumanos? Preguntó. Rango lo miró por un largo momento. Sí, dijo. Lo es. Genial, dijo el chico. Tengo una cosa. Capítulo 75. El plan toma forma. El niño no se movió de la puerta. ¿Todavía no están contratando? Su tono era informal, pero su mirada no lo era. Seguía haciendo el mismo análisis exhaustivo que cuando entró por primera vez, catalogando salidas, distancias, niveles de amenaza. Tenía 17 años, tal vez, y estaba haciendo evaluaciones de amenazas como alguien le había enseñado, y la lección se le había quedado grabada. Rango lo miró por un momento. Estamos contratando gente con habilidades. ¿Tienes alguna? El chico no respondió. Miró más allá de Rango hacia los restos de la mesa de trabajo. El tocón irregular que había dejado Big Eater, el cráter que Pierce había disuelto en el suelo. Luego extendió los dedos, levantó una mano, la apuntó hacia el tocón de metal y cerró el puño. El tocón no salió volando por la habitación. No se dobló dramáticamente como un accesorio de película. Se comprimió. Instantáneamente, por completo, como si una prensa hidráulica del tamaño de la mesa se hubiera materializado a su alrededor.
El metal se plegó sobre sí mismo y colapsó formando una bola densa e irregular del tamaño de un melón, y cayó. El sonido que producía era como el de un accidente de coche en una habitación pequeña. ¿Qué? Dijo Dean. Eso no es telequinesis normal, dijo Sam, inclinándose hacia adelante. El control sobre eso, yo lo llamo telequinesis, dijo el niño. Se necesitan ambas cosas, el pensamiento y el gesto físico. Una sin la otra no funciona. La sala quedó en silencio mientras todos asimilaban que acababa de explicar voluntariamente su propia limitación a un grupo de desconocidos. Rango se puso de pie, cruzó la habitación y extendió la mano. Necesitamos justo esto. Estás contratado. ¿Cómo te llamas? El niño miró la mano. Todavía no la había cogido. Ya te he mostrado lo que tengo, dijo. No sé lo que tú tienes. Si todo tu equipo está formado por el experto en diabetes y el mago de la multiplicación, quiero el doble de la tasa. Rango bajó la mano lentamente. Inclinó la cabeza. De acuerdo, dijo. Déjame mostrarte algo. Dio 3 pasos hacia atrás con naturalidad, creando distancia entre ellos. El chico lo observó con la quietud atenta de alguien que había estado en suficientes situaciones como para saber que lo que debía vigilar era que la distancia se acortaba rápidamente. Ese era precisamente el problema. Él lo estaba esperando. Él no lo vio suceder. En un instante, Rango estaba a 2 metros de distancia. Al siguiente, una barra de metal de los restos comprimidos de la mesa de trabajo se presionó contra su cuello, extraída, cruzada y colocada en lo que se tarda en parpadear, y Rango estaba lo suficientemente cerca como para que el niño pudiera ver su propio reflejo en sus ojos. El niño se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se posaron en la bola de metal destrozada en el suelo, y luego volvieron a Rango. Intentaba comprender la geometría de lo que acababa de suceder. Cómo algo había sido extraído de esos restos comprimidos, había recorrido casi 2 metros y había llegado a su garganta sin que sus ojos lo vieran ni un solo instante. Corro un poco más rápido que la mayoría de la gente, dijo Rango amablemente, y bajó la barra. Le dio un golpecito en el hombro al niño y retrocedió. El chico exhaló. Entonces, por primera vez, sonrió. No con la pose de arrogancia de hacía 30 segundos, sino con una sonrisa genuina y ligeramente asombrada. Extendió la mano. Andrew, dijo. Es la cosa más descabellada que he visto en mi vida. Rango lo sacudió. ¿Conoces a otras personas con habilidades? Unos cuantos, dijo Andrew, con una expresión algo compleja. La mayoría son inútiles o... Oí hablar de un tipo cuya habilidad era biológica. Compuestos tóxicos. La activaba accidentalmente mientras dormía. Sacudió la cabeza. No acabó bien. Probablemente sea lo mejor, dijo T desde la vitrina. Andrew miró al oso. Miró a Rango. ¿Es eso? Sí, dijo Rango. No te preocupes. Mañana a las 10 de la mañana te envío la dirección por mensaje. La dirección era la casa del asesinato, que se había convertido, contra todo pronóstico, en una base de operaciones funcional. Los espíritus terrenales, la tripulación de Beaumont, los que llevaban más tiempo allí y tenían opiniones sobre todo, habían acondicionado la sala de estar con la peculiar habilidad de quienes tenían tiempo de sobra y habían decidido ser útiles. Sillas plegables dispuestas en semicírculo alrededor de una pizarra blanca. Una mesa de centro con un juego de café de verdad, 2 termos y un plato de pasteles que nadie había pedido, pero del que nadie se iba a quejar. Rango se sentó en la silla del centro y miró a su alrededor, observando lo que tenía. El gran comedor ocupaba el equivalente a 2 sillas y ya iba por su tercer pastel. Pierce estaba sentado un poco apartado de los demás, lo cual era comprensible. Nick había llegado temprano y estaba hablando por teléfono. Amanda, la mujer invisible, ahora visible, se había sentado en un rincón y observaba la sala con ojos brillantes e interesados. La silla junto a Biggeater estaba técnicamente vacía. Biggeater había olfateado el aire cuando Rango la miró y asintió una vez. Así que Amanda no era la única persona invisible en la habitación. Dean, Sam y Ted completaron el grupo. ¿Estamos seguros de que Nueva York es su última parada?, preguntó Rango. Dean extendió un mapa dibujado a mano sobre la mesa de centro. Todo bien. Ha estado trabajando hacia el norte desde la costa del Golfo, activando sus semillas en secuencia, recolectándolas y avanzando. Nueva York es el final del camino. Sam es el final del camino. Hizo una pausa. Nos topamos con él al principio en Texas. En el lugar y momento equivocados, estaba en plena activación. Pero su destino siempre fue este. Sacó un papel del bolsillo de su chaqueta.
Me lo dio un contacto demoníaco. Hay otra persona marcada en Nueva York. Una semilla de lujuria, latente durante años. Esta es la dirección. Azazel activa primero esa semilla, luego reúne a su gente y va a por Sam. Rango miró la dirección. ¿Qué tan confiable es esta fuente? Ella y yo tenemos una historia, dijo Dean, con el tono de quien elige cuidadosamente sus palabras. Rango lo miró. Un Winchester con contacto demoníaco, dijo Ted desde la pizarra. Un giro inesperado. Es fiable, dijo Dean rotundamente. Ted, dijo Rango, consigue esa dirección, obtén cualquier plano que exista, vista satelital, permisos de construcción, lo que sea. Ya estoy buscando. Rango se recostó. Así que en lugar de esperar a que él viniera a nosotros, tomamos posición de emboscada en la ubicación de la semilla, dijo Sam. Cuando él aparezca para activarse, nosotros ya estaremos allí. No vendrá solo. No, asintió Dean. Pero vendrá personalmente. Siempre realiza las activaciones él mismo. Rango miró la pizarra. La lista escrita allí con la letra de Ted. La puerta, a la que aún faltaban 3 nombres. ¿Dónde está Andrew? Preguntó. Desconocido, dijo Ted. Gana 10.000 al día y se pasa el día durmiendo. Se oyeron pasos en las escaleras del porche. Rango se giró hacia la puerta con la expresión característica de alguien que tenía una charla preparada. La puerta se abrió. La conferencia se disolvió. Gloria, dijo Rango. ¿Qué haces aquí? Capítulo 76. Rango. Oh, tienes que estar bromeando. Gloria entró por la puerta como un sistema meteorológico. La mochila golpeó a Rango en el pecho. El equipaje rodante le siguió aproximadamente un segundo después, con la precisión de alguien que hubiera ensayado mentalmente ese lanzamiento durante varias horas. Te envío un mensaje con la información de mi vuelo anoche, dijo, y su voz tenía ese tono particular de alguien que había dejado de gritar para adoptar un tono más bajo y significativamente más peligroso. Puerta B, 14. 7:45 de la mañana. Estuve 2 horas esperando fuera de la zona de recogida de equipaje. Rango abrió la boca. En noviembre, añadió. Lo cerró. Sinceramente, no había revisado su teléfono. Entre llevar a Clark y a Brooklyn, el misterioso mensaje sobre la ubicación de Azazel, las 4 horas con Splinter y la feria de reclutamiento infernal, su teléfono solo había servido para recibir información. La idea de que Gloria aterrizaría esa mañana había estado rondando por su cabeza con la frase ya me ocuparé de eso después, lo cual, reconoció, no era su mejor idea. Gloria miró más allá de él hacia la sala de estar. Al grupo de personas reunidas en semicírculo alrededor de una pizarra, tomando café. Al plato de pasteles. Al ambiente general de una reunión de equipo que se había desarrollado cómodamente durante un buen rato. Su expresión reflejó varias cosas rápidamente. Estaban teniendo un brunch estratégico, dijo ella. Es planificación operativa, con pasteles. Rango le agarró las manos antes de que pudiera recargar. Gloria, estuve 2 horas de pie en la acera con un viento de 30 grados y tú estabas comiendo croissants, la atrajo hacia sí, a lo que ella se resistió durante 3 segundos antes de ceder, y bajó la voz a un tono solo para ella. La habitación, para su crédito, tenía cosas interesantes que ver. Tazas de café. La pizarra blanca. El horizonte. Nick, de pie cerca de la ventana, escuchó durante aproximadamente 4 segundos y luego se inclinó hacia Dean con la expresión de alguien que no pudo evitarlo. En realidad no está enfadada por lo del aeropuerto, murmuró. Tiene miedo de que vuelva a desaparecer. Como la última vez. Eso es lo que le preocupa. La habitación estaba, casualmente, en completo silencio. Rango había estado susurrando. Los demás habían actuado con cortesía. La observación de Nick cayó en el silencio como una piedra en un estanque en calma. Gloria se puso rígida. Era la rigidez particular de alguien cuyo estado interior acababa de ser descrito en voz alta en una habitación llena de extraños. No se trataba de un error, lo cual habría sido manejable, sino de una verdad absoluta, lo cual era mucho peor. Ella apartó a Rango, le dirigió a Nick una mirada que podría haber arrancado la pintura de la habitación y salió por la puerta principal. Rango señaló a Nick. Nick, hay que reconocerlo, tuvo la decencia de parecer ligeramente arrepentido. Solo ligeramente. El alcance, dijo Rango, es algo que vamos a discutir más adelante. Él fue tras ella. Media cuadra más abajo, el barrio estaba tranquilo, como suele ocurrir a media mañana en las calles residenciales. Alguien paseando a su perro, alguien raspando el parabrisas, el sonido lejano del apque haciendo lo que siempre hacía.
Gloria había disminuido su paso hasta caminar. Para cuando Rango se puso a su lado, la ira se había transformado en algo más tranquilo, lo cual, en realidad, era más difícil de sobrellevar. Él le contó todo. El plazo se adelantaba. Azazel ya estaba en la ciudad. La feria de reclutamiento. El plan tomaba forma. Ella escuchó sin interrumpir, y así fue como él supo que estaba asustada. Si es tan poderoso, dijo finalmente, ¿por qué no simplemente, mudarse? Acabas de instalarte. Tienes la casa de piedra rojiza, tienes algo que parece una vida aquí. ¿Por qué no? Porque Sam no puede mudarse, dijo Rango. Emma tampoco. E incluso si pudieran, Azazel lleva 30 años siguiendo la ruta de los Winchester. Tarde o temprano nos encontrará. Prefiero elegir el terreno. Ella estaba callada. Y esta vez tengo refuerzos de verdad, dijo. ¿Viste la sala? 4 luchadores entrenados que han estado protegiendo esta ciudad desde que eran adolescentes. Un cazador de sombras que puede lanzar un dispositivo de contención sobre cualquier cosa que camine. Un chico que puede comprimir metal con las manos. Y otros. Hizo una pausa. No soy solo yo y una escopeta. Gloria lo miró de reojo. Ese tal Nick necesita aprender a callarse la boca. Sí, lo hace. Hablaré con él sobre los límites operativos. Una pausa. El alcance es limitado. Si te mantienes al otro lado de la habitación, no tendrás problemas. Ella exhaló algo que casi sonó a risa. No del todo, pero casi. Él le tomó la mano. Ella se dejó. Regresaron caminando hacia la casa. Podían oír la discusión desde la acera de enfrente. Rango abrió la puerta y se encontró con la sala de estar en un estado de caos organizado. Todos hablando a la vez, Ted frente a la pizarra con un puntero telescópico que parecía un profesor sustituto que había perdido el rumbo, y la pizarra misma cubierta de lo que parecía ser un ejercicio de pintura con los dedos que se había salido de control. Eso ni siquiera son paredes, Ted, es solo un círculo. Me llamo Pierce, no el hombre vómito, no el vomitador, Pierce, quien está limpiando a los soldados rasos. Porque yo vine aquí para el evento principal. Disculpa, chico, ¿quieres repetir eso? ¿Tortugas? Somos las tortugas ninja, hay una palabra muy importante en eso. Estoy aquí para colocar el array de enlace. ¿A alguien se le ocurrió asignarme una posición o? ¿Qué es el balcón? Dean se puso de pie, señalando la pizarra. ¿Dónde está el balcón en este plano, Ted? Es un círculo sólido, basta, dijo Rango. La habitación se calmó. Miró la pizarra blanca. Lo miró durante varios segundos. Ted, dijo con cautela. ¿Qué estoy viendo? Ted se enderezó. El plano. Lo dibujé yo mismo. La impresora se quedó sin tinta. Lo importante es que lo entiendo y puedo explicárselo a todos. Dibujaste una pintura expresionista abstracta con códigos de color y la llamaste plano. Los colores tienen significado. Muévete, dijo Rango. Tomó el rotulador, borró lo que pudo y se giró hacia la habitación. Megan. Busca la dirección de la nota que nos dio Dean. Proyéctala en la pared. El sistema de proyección, una de las características sobrenaturales más útiles de la casa, cobró vida con un zumbido. Megan, que tenía ideas muy firmes sobre lo que significaba ser útil, claramente había estado esperando que se lo pidieran. Una imagen proyectada en la pared. Vista satelital, luego vista de la calle. Una casa de 2 pisos en una calle tranquila. Molduras blancas, árboles maduros al frente, el aspecto particular de algo recientemente renovado. Bien, dijo Rango. De acuerdo. Ahora sí podemos. Se detuvo. Miró la casa. Miró la calle en la que estaba. En los árboles. En los escalones de la entrada. En las proporciones de las ventanas. ¿Por qué? Dijo lentamente, ¿conozco esa casa? Sí, dijo Dean desde su silla, con la voz monótona de alguien que ya había asimilado la situación y había llegado a una conclusión desoladora. Deberías. Dio vueltas a un bolígrafo entre sus dedos. Esa es tu antigua dirección, Rango. Quien compró el terreno derribó la estructura original y la reconstruyó. Pero es la misma parcela. La habitación estaba en silencio. Rango miró la proyección. En la casa que fue construida en el terreno donde creció. ¿Dónde iba a estar Azazel? Por supuesto que sí, dijo, sin dirigirse a nadie en particular. Ted, sabiamente, no dijo nada. Capítulo 77. Para que conste, yo no soy así. La habitación permaneció en silencio un instante más de lo que resultaba cómodo. Todos se habían vuelto para mirar a Rango con la expresión colectiva de personas que acababan de ver a alguien pisar un rastrillo y esperaban a ver si se habían dado cuenta.
Rango se quedó mirando la proyección. La casa de su antigua manzana. Su antigua dirección. Incluso Ted se había quedado quieto, lo cual, para Ted, era significativo. De acuerdo, dijo Rango finalmente. Hay dos posibilidades. Una. Es una coincidencia y Azazel casualmente sembró a alguien que casualmente compró el terreno donde crecí. 2. Se detuvo. 2 es peor. La segunda razón es que ha estado vigilando a tu familia durante más tiempo del que creías, dijo Sam en voz baja. Igual que nosotros. Igual que Emma. Rango asintió una vez, guardó aquello en una caja y lo apartó. Ya lo examinaría más tarde, literalmente, si fuera necesario. Sus padres habían sido cazadores durante 30 años y él había crecido en esa casa sin preguntarse jamás por qué una familia con sus ingresos se había instalado en Keynes. Ahora sí se lo preguntaba. Solo que no en voz alta, y aún no. ¿Hay alguien que viva allí actualmente? Preguntó. Megan cambió la proyección sin que se lo pidieran. La imagen satelital se desvaneció y fue reemplazada por lo que parecía una foto de redes sociales. Una familia de 4, una cocina luminosa de fondo, la composición típica de una tarjeta navideña. 2 adultos, 2 niños, todos sonriendo. Rango lo estudió. Normal, dijo Dean. ¿Cómo? Agresivamente normal. Ese es el problema, dijo Rango. Fíjense en el barrio. ¿Saben cuánto cuesta comprar un terreno en Keynes, demoler la estructura existente y construir una casa a medida? No es una decisión basada en el ahorro. Es alguien que tenía un motivo específico para estar en esa manzana en concreto. Miró a su alrededor. Azazel no hace nada sin un motivo. Buen punto, dijo Sam. Lo que nos lleva de vuelta a la semilla, dijo Dean. Se recostó en su silla y giró un bolígrafo entre sus dedos con la energía particular de alguien que estaba a punto de decir algo gracioso. La semilla de la lujuria. Azazel las planta desde jóvenes. Ya lo sabes. Emma sintió envidia. La semilla crece con la persona, moldea sus impulsos. Miró a Rango con una sonrisa que apenas podía contener. Solo digo. Creciste en esa casa. Estabas en ese barrio. Rango lo miró. ¿Sabes lo que la envidia le hizo a Emma? Continuó Dean. La hizo necesitar competir, la hizo necesitar ganar, lo convirtió en una obsesión. Así que, teóricamente, no. Si alguien en esa zona tuviera la semilla de la lujuria, decano. Solo estoy haciendo los cálculos, no tengo ningún problema de lujuria, dijo Rango rotundamente. La sala no estuvo de acuerdo de inmediato con esto. El silencio que siguió fue de ese tipo específico que encierra contenido. Rango observó los rostros reunidos. Sam estudiando su taza de café, Andrew de repente muy interesado en el techo, Pierce examinándose las manos, Big Eater comiendo plácidamente el último croissant. ¿En serio? Dijo Rango. Quiero decir, dijo Ted con la voz cautelosa de alguien que elige el momento oportuno, estuvo el incidente en Ciudad del Cabo. Eso fue, y la situación en Nueva Orleans. Esas mujeres eran, y si queremos ser exhaustivos, continuó Ted, el investigador noruego, el guardaparques de Yellowstone, el arquitecto de, todo eso es independiente y contextual, Dean señaló el pasillo que conducía al dormitorio donde estaba Gloria. En la escuela secundaria. Me lo dijiste personalmente. El equipo de animadoras de Westfield, la sala de equipamiento después del partido de bienvenida. Usaste la palabra legendario. Tenía 15 años y estaba presumiendo, presumiste con detalles, Rango. Usaste números. Rango abrió la boca. La cerró. África, dijo Ted simplemente. Estuviste allí, en África. Yo estuve allí, confirmó Ted. Es cierto. Yo estaba allí y te vi decirle a todo un grupo de turistas que eras un guía de naturaleza con licencia y luego, me invitaron, fue una decisión de grupo, fui un invitado, no hablabas ni una palabra de Afrikaans antes de ese viaje y, de alguna manera, al final de la semana sabías 14, los idiomas son prácticos, Miguel Ángel, que había permanecido callado en un rincón con la paciencia de quien espera el momento oportuno, alzó la mano. ¿Puedo decir algo? No, Rango Sai. Se trata de la alcantarilla. Una pausa. Lo de la ducha, continuó Mickey. En la guarida. Ya sabes que April lo mencionó, después de que te fuiste, dijo, me estaba quitando los restos del demonio, ella dijo, continuó Mickey, con la suave persistencia de alguien que tiene 4 hermanos y sabe cómo esperar a que termine la defensa, y cito textualmente. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. April O'Neil tiene una imaginación muy activa y no me haré responsable de... Tengo una pregunta.
Amanda, desde la esquina, levantó la mano con la expresión agradable de alguien que lo estaba disfrutando enormemente. Anoche, durante la entrevista, usted siguió, hizo un pequeño gesto hacia su pecho. Estuviste invisible durante la mitad de la entrevista y luego apareciste de repente y me quedé sobresaltado. No te sobresaltaste, estabas mirando antes de que yo apareciera. Tengo buena visión periférica, dijo Amanda. He sido invisible en las habitaciones toda mi vida. Sé cuando alguien se levanta la sesión, dijo Rango. Rango, almuerzo. Todos. Ahora. Se puso de pie, señaló hacia la cocina con la autoridad de alguien que había dado por terminada esa conversación definitivamente, y caminó hacia la ventana de espaldas a la habitación. Desde la esquina, Nick, que había permanecido en silencio durante todo esto, algo muy inusual en él, cruzó la mirada con Rango y le dedicó un gesto de aprobación con el pulgar, lento y sincero. Rango lo señaló. Nick bajó el pulgar sin remordimientos. Clare, que no había dicho nada desde que empezó la reunión, desde que Gloria entró por la puerta y la sala se reorganizó en torno a ese hecho, bajó la mirada hacia sus manos y dijo en voz baja, casi para sí misma. Por si sirve de algo. Anoche en el coche. No pensé eso. Rango la miró. Te creo, dijo. Y lo decía en serio. Ella asintió una vez, sin mirarlo directamente a los ojos, y se levantó para seguir a los demás hacia la cocina. Rango se volvió hacia la ventana y miró hacia la calle. Su antiguo barrio. El objetivo de Azazel. Misma dirección. Se quedó allí un momento, solo en la sala de estar vacía, y pensó en la decisión de sus padres de establecerse en Keynes, en todas las cosas que nunca se le había ocurrido cuestionar cuando era joven, y en cuántas respuestas podrían estar escondidas a 1 metro bajo tierra en ese trozo de pavimento. Después, se dijo a sí mismo. Primero encárgate de ojos amarillos. Luego cava. Rango. Ted apareció en el alféizar de la ventana junto a él. ¿Hay pizza sobrante? Sí, dijo Rango. De acuerdo. Siguió a todos hasta la cocina. Capítulo 78. El anillo o el balcón del segundo piso era el único lugar de la casa del crimen donde se podía fumar sin que ninguno de los espíritus errantes hiciera ningún comentario al respecto, así que allí fue donde se fue Rango. Encendió un cigarrillo y pensó en la conversación del salón, que había sido, objetivamente, más divertida si uno no era el protagonista. No iba a fingir que las pruebas en su contra eran débiles. No lo eran. Había vivido así desde los 15 años y nunca había tenido un motivo particular para analizarlas. Las mujeres lo encontraban interesante y él también las encontraba interesantes, y nada de eso le había parecido un problema. Pero la idea original ya estaba rondando en su cabeza y no se iba. Bajó la mirada hacia el patio trasero. Clara y Amanda habían encontrado un rincón soleado en los escalones de atrás. Ambas vestían ropa más ligera de lo que el aire de noviembre requería, con esa obstinación tan característica de quienes, por pura fuerza de voluntad, habían decidido que iba a ser un buen día. Los miró durante aproximadamente 2 segundos. Apartó la mirada. Vale, pensó. Eso no es poca cosa. Dio la espalda al patio y miró su mano derecha. La marca en su palma, el sigilo de invocación, el que había estado allí desde antes de que comprendiera lo que era, recorría su línea de la vida con una tinta azul negruzca que no era tinta. Siempre había dado por sentado que la barra de progreso completa, cuando vio el sistema por primera vez, era un regalo inicial. Una bonificación del tutorial. El tipo de cosa que no te cuestionabas porque simplemente estaba ahí cuando llegabas. Pero si Azazel lo había sembrado, si la semilla de la lujuria había sido plantada cuando era un bebé, como la envidia había sido plantada en Emma, como lo que fuera había sido plantado en Sam, entonces algo la había consumido. La había metabolizado antes de que pudiera echar raíces, como había sucedido con los demás. El sistema. El cronometraje se registra. La semilla se introduce. El sistema, ya presente y en funcionamiento, absorbe la energía demoníaca. La barra de progreso se llena. Se desbloquea la primera invocación. Y logra conservar su autonomía, en su mayor parte, a pesar de ser, de manera medible, demostrable y estadísticamente, más susceptible a la distracción por parte de mujeres atractivas de lo que sugeriría cualquier punto de referencia razonable. No es compulsión. No como Emma, que no podía estar en una habitación con alguien a quien envidiaba sin que la invadiera el impulso de destruirlo. Simplemente, amplificación. El dial subido de tono. El autocontrol intacto, pero la señal más fuerte de lo debido. Podría ser peor, pensó. Podría ser ira. Podría ser pereza.
Todavía estaba dándole vueltas al asunto cuando oyó los pasos de Gloria en el pasillo. Antes de que ella hablara, él sabía que había estado en la puerta durante parte de la conversación en la sala. Esa particularidad de su silencio le resultaba familiar. «Oye», dijo. «Hola», dijo ella, acercándose a él junto a la barandilla. Miró el patio de abajo. «Lo de las animadoras», dijo. «En aquel momento me dije a mí misma que eran rumores. El tipo de cosas que la gente dice de un chico que se parece a ti. Gloria, y luego estaba el asunto del segundo año con los profesores, eso fue, ambos, rango. Al mismo tiempo, según lo que se decía. Abrió la boca. La cerró. No había ninguna versión técnica que pudiera ayudarle en esta situación. Ella se giró para mirarlo. Sus ojos tenían la expresión característica de alguien que había mantenido una información a distancia durante mucho tiempo y que de repente había decidido soltarla. «La semilla», dijo. «Azazel la plantó en ti. De eso se trata». Él la miró. De la misma manera que sembró envidia en Emma y la volvió compulsiva, sembró lujuria en ti y eso, intensificó las cosas. Hizo que te costara decir que no. Hizo que la señal fuera más fuerte de lo que debería haber sido. Lo dijo con la cuidadosa ecuanimidad de quien construye un argumento que quiere creer. No es quien eres. Es lo que él te hizo. Rango guardó silencio por un momento. Pensó en la versión honesta de esta conversación, aquella en la que dijo, «Creo que tienes razón a medias», y la otra mitad en la que te equivocas es importante, y observó la esperanza en su rostro. «Sí», dijo. «Eso es, sí. Tiene sentido. Si detienes a Azazel», comenzó ella. «Es difícil saber si la semilla va con él», dijo. No fue así con la de Emma. La semilla ya forma parte de la persona cuando se activa. Su rostro se movió a través de algo. «Está bien», dijo ella. En una palabra, mucho trabajo. Él la rodeó con el brazo y ella se inclinó hacia él, y allí se quedaron, en el balcón, bajo el tenue sol de noviembre, mientras abajo, los asistentes a la feria de reclutamiento sobrenatural comían lo que Ted había pedido para el almuerzo y probablemente discutían sobre algo. Le debía una conversación más sincera que la que acababan de tener. Lo tendría más tarde. Forest Hill seguía igual que siempre, es decir, parecía un barrio que llevaba 40 años enfrascado en una lenta disputa consigo mismo sin llegar a ninguna solución. Ken recorría la familiar cuadrícula de calles mientras Rango observaba el paso de las manzanas a través de la ventana. No había nostalgia en ello. La vieja casa había desaparecido, los lugares emblemáticos que conocía habían desaparecido o eran diferentes. Solo la leve desorientación de un lugar que era a la vez familiar y completamente transformado. Ted iba de copiloto y, en las 2 manzanas que habían recorrido desde que dejaron la carretera principal, ya había entablado conversación con 2 mujeres en la esquina de la calle 108 con las que Rango se había negado a interactuar. «Al menos podría saludar con la mano», dijo Ted. «Conduce», le dijo Rango a Mken. «Mken está al volante», dijo Mken. «Mken siempre está al volante». La casa apareció a la vista. 3 pisos, un pequeño patio, molduras blancas. El tipo de construcción que indicaba que alguien había invertido dinero de verdad y tomado decisiones meditadas. Nada en ella se parecía al barrio. Nada parecía casual. Durante todo el trayecto, Rango no dejaba de darle vueltas al mismo pensamiento. ¿Qué clase de persona compra un terreno en Forest Hills y construye una casa a medida? No alguien que se preocupe por el precio. No alguien que haya acabado aquí por casualidad. Alguien con un motivo para estar en esta manzana en particular. ¿Solo nosotros 2? Preguntó Ted. Dean y Sam están rastreando la ubicación actual de Azazel. Los demás deben mantenerse a la vista y alejados de aquí hasta que sepamos a qué nos enfrentamos. Miró la casa. Solo estamos llamando a una puerta. Siempre estamos llamando a una puerta, dijo Ted. Nunca es tan sencillo. Rango se arregló la chaqueta, caminó hasta la puerta principal y tocó el timbre. Se oyeron pasos en el interior, pausados, como los de alguien en casa una tarde de entre semana. La puerta se abrió y apareció un hombre de unos 50 y tantos años, con gafas de lectura apoyadas en la frente y un cardigan. El típico aspecto de alguien que se dedicaba a corregir exámenes o a escribir. Rostro afable. Ojos curiosos que los observaban con atención. ¿Puedo ayudarle? Rango tenía su tapadera preparada. Seguimiento de la inspección del edificio, oficina de permisos municipales, algo rutinario. Las palabras no me salieron. Sus ojos se posaron en la mano derecha del hombre, que descansaba sobre el marco de la puerta. El anillo. Anillo de plata con un grabado específico. Ni decorativo ni aleatorio.
Una cabaña grabada en miniatura en la superficie, con líneas demasiado precisas para ser ornamentales. Una marca que tenía un significado especial para quienes la llevaban. Sus padres habían llevado ese anillo. Ellos dos. Todos los días de su vida hasta que desaparecieron. Rango miró el anillo. Miró el rostro del hombre. Volvió a mirar el anillo. Lo siento, dijo, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. Creo que me he equivocado de dirección. El hombre lo miró por un instante de más, con los ojos más cautelosos de lo que deberían, y asintió amablemente. Son cosas que pasan, dijo, y cerró la puerta. Rango estaba de pie en el escalón de la entrada. Ted, dijo en voz baja. Lo vi, dijo Ted. El mismo anillo. Suena igual, confirmó Ted. Regresaron junto a Ken sin prisa, y Rango mantuvo una expresión neutra hasta que estuvieron a una manzana de distancia. Ese hombre sabe algo, dijo. Sí, dijo Ted. Y me reconoció. Ted guardó silencio por un momento. Sí. Rango se quedó mirando el camino que tenía delante. Llama a Sam, dijo. Dile que necesitamos toda la información sobre esa dirección. No solo el plano. ¿Quién la compró? ¿Cuándo? ¿A nombre de quién y de dónde provino el dinero? Ya estoy llamando, dijo Ted. Ken conducía y no decía nada, lo que significaba que comprendía la gravedad de la situación. Capítulo 79. La cabaña en el bosque. Siéntese. ¿Necesita algo? ¿Café? ¿Agua? El agua está bien. Gracias. 3 minutos antes, Rango se había presentado, solo con su nombre de pila, sin apellido, todavía repasando mentalmente la portada de la inspección del edificio, y el hombre le había agarrado la mano con ambas, con el agarre característico de alguien que había estado esperando mucho tiempo a que llegara algo y acababa de verlo entrar en el camino de entrada. Ahora Rango estaba sentado en un sofá demasiado cómodo para una casa de vigilancia y observaba al señor Hutchinson moverse por la cocina con la tranquilidad y la calma de alguien que está en casa en medio de una tarde de un día laborable. La casa estaba limpia. Organizada. En los estantes había libros que ya habían sido leídos, lomos doblados, algunos con pestañas. Un escritorio en la esquina con carpetas apiladas. Las fotos familiares en la pared que Megan había proyectado. Una pareja sonriente, 2 niños, una composición de tarjeta navideña. Rango miró las fotos. Observé la cocina, claramente propia de un soltero. Lo archivé. ¿Tarta de manzana? Preguntó Hutchinson desde la cocina. La acabo de hacer esta mañana. Estamos bien, gracias. Ted, sentado en el reposabrazos junto a Rango, se inclinó y murmuró. No deja de mirarte a la cara. Lo sé. Como si estuviera comprobando algo. Lo sé. Hutchinson regresó con 2 vasos de agua helada, los colocó sobre la mesa de centro y se acomodó en la silla frente a ellos con la actitud de alguien que se sienta para una conversación que habían estado ensayando. Miró el rostro de Rango por tercera vez. Rango dejó la cubierta de la inspección del edificio. ¿Sabes quién soy? No era una pregunta. Hutchinson sonrió, no sorprendido, sino aliviado de evitar la introducción. Supe tu apellido en cuanto abrí la puerta. Tienes la mandíbula de tu padre y los ojos de tu madre, una combinación que no veía desde hace unos 15 años. Bajó la mirada hacia sus manos. Tenía un buen amigo que hablaba de ti. De ti y de tu hermana Megan. Rango se quedó quieto. Su hermana, la madre de Emma, la Megan que da nombre a la casa, no era alguien de quien hablaran desconocidos. No era alguien de quien se hablara en conversaciones informales. Observó el anillo en la mano de Hutchinson. La cabaña estaba grabada en la plata. Este amigo, dijo Rango con cuidado. Ese es mi padre. Pete Winchester, dijo Hutchinson. Sí. Lo dijo como se dice el nombre de alguien a quien se echa de menos. Rango se recostó. A su alrededor, la casa estaba en silencio. La luz de la tarde entraba por las ventanas, se oía el lejano murmullo del vecindario y Ted permanecía completamente inmóvil en el reposabrazos. Dime, dijo Rango. Hutchinson encendió un cigarrillo, el gesto de alguien que se prepara para la versión larga, y habló. Cuando empezó, era analista junior. Lo llamaba trabajo de observación. Catalogación. Documentación. El tipo de trabajo en el que te pasas los días escribiendo cosas que no deberían existir en un lenguaje que intentaba hacerlas comprensibles. Pete y Louise Winchester ya eran personal de alto rango para entonces. El equipo de acción. Los primeros en intervenir cuando algo que había sido contenido decidía dejar de serlo. Hutchinson los describía como se describe a las fuerzas de la naturaleza.
No con asombro, sino con el respeto particular de quien ha presenciado algo operar a un nivel que no puede comprender del todo. Las cosas que teníamos en nuestras manos, dijo, no eran insignificantes. Teníamos entidades confinadas que llevaban siglos operando. Cosas que hacían que los demonios que ustedes persiguen parecieran incidentes menores. Dio la vuelta a su cigarrillo. Sus padres entraron en esas brechas de contención como si estuvieran respondiendo a una queja por ruido. Rango no dijo nada. Estaba pensando en todos los viajes de negocios que sus padres habían hecho. En todas las veces que habían estado de viaje durante semanas. En todas las veces que Megan lo había acostado y la habitación de sus padres había estado vacía. ¿Cuál era la organización?, preguntó. Hutchinson lo miró. ¿Qué sabes tú al respecto? Casi nada. Un hombre llamado Amos mencionó algo una vez. Una instalación que capturaba y contenía entidades sobrenaturales. Tenía un nombre en mente, pero no lo dije en voz alta. Dilo ahora. Rango lo miró fijamente. La cabaña en el bosque, dijo. Hutchinson asintió una vez. Lo sabía, dijo Rango con una intensidad silenciosa que hizo que Ted lo mirara. Había visto la película. Más de una vez. Sabía qué era la instalación. ¿Qué hacía? ¿Por qué lo hacía? ¿Qué habitaba en sus niveles inferiores? ¿Cuál era el verdadero propósito de toda la operación en su nivel más profundo? Las entidades ancestrales. El ritual. La forma en que toda la arquitectura del lugar apuntaba a algo que hacía que cualquier otra amenaza sobrenatural pareciera un problema aislado. Sus padres habían trabajado allí. Había dirigido operaciones allí. Sus padres no eran simples miembros, dijo Hutchinson. Eran capitanes. Líderes de equipos de acción. Entre los dos, su madre y su padre capturaron personalmente más de la mitad de las entidades que actualmente tenemos registradas. Hizo una pausa. Cuando desaparecieron, nuestro tiempo de respuesta ante brecha se triplicó. Perdimos personal en misiones que habrían abandonado. Rango asimiló esto. ¿Cómo desaparecieron?, preguntó. La expresión de Hutchinson se ensombreció. Llevamos 15 años investigando. Sin una respuesta concluyente. ¿Ojos amarillos? Eso es lo que parecía la evidencia en la superficie. Rastros de azufre, patrón de quemaduras, la firma. Pero, Hutchinson negó con la cabeza lentamente. Tus padres habían contenido personalmente entidades que hacen que Azazel parezca un problema de nivel medio. Un príncipe del infierno solo no debería haber podido acabar con ambos. Ni Pete. Ni Louise. Miró su cigarrillo. O los pillaron completamente desprevenidos, o no era Azazel, o no están muertos, dijo Rango. Hutchinson lo miró. ¿Ibas a decirlo?, dijo Rango. Iba a decir que es una posibilidad que no hemos descartado, dijo Hutchinson con cautela. Sus padres tenían recursos, capacidades y contactos que la organización no conocía del todo. Si hubieran decidido desaparecer, ¿por qué harían eso? No lo sé. Y lo dijo como si lo sintiera de verdad, como si fuera algo que le hubiera quitado el sueño durante 15 años. Rango se sentó con él. Lo volteó. Lo puso en el estante junto a todo lo demás que debía esperar hasta después de Azazel. La organización, dijo. Dijiste que algunas personas la llaman de diferentes maneras. Salvador. Contención de monstruos. ¿Cómo la llaman internamente? La cabaña, dijo Hutchinson. Simplemente la cabaña. Eso es lo que dicen quienes trabajan allí. Yo trabajo en la cabaña. Significa algo especial para quienes la conocen. ¿Y mi abuelo? Hutchinson sonrió por primera vez desde que la conversación se había vuelto seria. Tu abuelo y Amos. ¿Sabes que entrenaron juntos? Sé que se conocían. Se conocían. Hutchinson negó con la cabeza. Eran los mejores que la organización haya tenido jamás. 2 décadas como el principal equipo de captura. Antes de que tu abuelo se fuera, ¿por qué se fue? Él tenía hijos, dijo Hutchinson con sencillez. Y la cabaña no es un lugar para criar niños. Miró a Rango. En cambio, entrenó a tu padre. Y tu padre finalmente volvió a ella. Rango miró el anillo en la mano de Hutchinson. ¿Y ahora quieres que vuelva a hablar de ello?, dijo. Hutchinson se inclinó hacia adelante. El puesto de capitán de operaciones ha estado vacante desde que desaparecieron tus padres. Hemos estado dirigiendo las operaciones por comité, lo cual hizo un gesto que disimuló la total ineficacia de las operaciones de contención sobrenatural dirigidas por un comité. Tienes un don natural. Naciste para esto. La cabaña necesita un Winchester. Rango Se acercó a la ventana.
Miró hacia afuera, al patio, a la calle, al barrio donde había crecido, que ya no se parecía a su barrio. Necesito tiempo, dijo. Por supuesto. Y primero tengo que ocuparme de Azazel. Comprendido. Rango se dio la vuelta. Sus ojos se posaron en las fotos familiares de la pared. La pareja sonriente. Los dos niños. La composición de la tarjeta navideña que había aparecido en la búsqueda de la base de datos de Megan. Una cosa más, dijo. ¿Sí? Tu esposa y tus hijos. Hutchinson parpadeó. ¿Dónde están? Una larga pausa. Hutchinson tenía la expresión de un hombre que había mantenido una tapadera durante tanto tiempo que el hecho de que lo descubrieran le producía una mezcla de alivio y vergüenza. Actores, dijo. Los contraté para las fotos del anuncio. He estado aquí solo desde que construí la casa. Rango lo miró. Miró a Ted. Le devolvió la mirada. De acuerdo, dijo. Eso cambia. No, dijo Rango. Eso no cambia nada. Se dirigió hacia la puerta. Me pondré en contacto contigo después de Azazel. Hutchinson lo siguió hasta la entrada. Rango. Rango se detuvo. Tus padres fueron las mejores personas con las que he trabajado, dijo Hutchinson. Pase lo que pase con ellos, donde quiera que estén, eran buenas personas que hicieron un trabajo importante y valioso. Pensé que debías escucharlo de alguien que estuvo allí. Rango se quedó parado en el umbral por un momento. Gracias, dijo. Y lo decía en serio. Afuera, Ken estaba parado junto a la acera. La tarde se había vuelto gris mientras ellos estaban adentro. Noviembre volvía a imponerse. Rango entró. Zap. Ted se subió al salpicadero y no dijo nada, lo cual ya era una especie de declaración en sí misma. Mis padres trabajaron para la cabaña en el bosque, dijo Rango mirando al parabrisas. Mi abuelo ayudó a construirla. Amos estuvo allí. Y nadie me la mencionó ni una sola vez. Para ser justos, dijo Ted con cautela, tú tampoco supiste del sistema de invocación hasta que tuviste 12 años. También la negligencia de Amos. Amos tiene una filosofía sobre el momento oportuno para recibir la información. Amos tiene una filosofía sobre todo. Rango se quedó mirando la casa. Mirando el anillo del hombre que estaba dentro, quien llevaba 15 años sentado en la casa de su infancia esperando a que apareciera. La cabaña en el bosque, Ted. ¿Sabes lo que es ese lugar? ¿Has visto la película? He visto la película, confirmó Ted. Solo el sótano, tiene cosas que hacen que Azazel parezca una multa de aparcamiento. Rango se recostó. Y mis padres dirigieron operaciones de captura allí. Durante décadas. La calle estaba tranquila. Así que o Azazel tuvo suerte, dijo Rango, o algo más grande que Azazel se los llevó. Oh. No lo terminó. O están en algún sitio, dijo Ted. O están en algún lugar, dijo Rango. Ken se alejó de la acera sin que se lo pidieran, del mismo modo que lo hacía cuando comprendía que quedarse quieto ya no servía de nada. Pon a Amos al teléfono, dijo Rango. Esta vez va a responder a todas mis preguntas. Eso no le va a gustar, dijo Ted. No, asintió Rango. No lo hará. Capítulo 80. Te encontré. El viaje de regreso tuvo su peso. Ted miró a Rango, que había estado en otro lugar desde que se alejaron de la casa de Hutchinson, y finalmente decidió que el silencio ya había durado demasiado. ¿Todavía lo estás usando? Rango asintió una vez. La cabaña en el bosque, Ted. Una organización real. ¿Lleva el nombre de la película, o la película lleva el nombre de ellos? Aún no he decidido qué es más inquietante. Miró por la ventana las calles familiares del barrio donde creció, que ahora se veían diferentes, como siempre se ven los lugares cuando uno descubre algo nuevo sobre ellos. Todo lo que creía entender sobre la magnitud de este trabajo se ha vuelto aún más profundo. Ted guardó silencio un momento. Supuse que estabas pensando en tus padres. La mandíbula de Rango se tensó. Miró sus manos sobre las rodillas y luego volvió a mirar por la ventana. Sinceramente, no sé si debería estarlo. Lo dijo con voz monótona, sin autocompasión, con el tono sereno de quien comunica una conclusión lógica. Estuvieron ausentes la mayor parte de mi infancia. Cumpleaños, vacaciones, cosas del colegio, me enviaban algo desde donde estuvieran. Un paquete, una tarjeta. No siempre una llamada. Hizo una pausa. Según lo que dijo Hutchinson, eran tan fuertes que preocuparse por ellos parece un instinto equivocado. Como preocuparse por una tormenta. Ted giró el reposabrazos con una brusquedad inusual en él.
No se trataba de un comentario seco, sino de algo más directo, con la mirada cargada del peso específico de alguien que ha estado escuchando la versión equivocada de una historia durante demasiado tiempo y ha decidido corregirla. No hagas eso, dijo. Rango lo miró. Una vez, dijo Ted, estabas hablando por teléfono con tu madre y tosiste 2 veces. Solo 2 veces. A la mañana siguiente había una olla de sopa en la puerta. Había estado toda la noche preparándola y se la envió al primer mensajero disponible. No dejó que Rango contestara. Querías aprender a esquiar. Ella te tejió un suéter. Querías navegar. Te tejió uno con una ballena, que sigo pensando que fue la elección estéticamente correcta. Una pausa. Otra vez te pusiste terco con algo y dejaste de comer durante 2 días. Simplemente te bloqueaste. Pete y Louis se volvieron en coche desde 3 estados de distancia, todavía con la ropa de viaje, entraron por la puerta y empezaron a preparar la cena. Observó a Rango fijamente. Piensa en quien lo deja todo y conduce toda la noche porque su hijo se saltó algunas comidas. No se trata de un padre o madre distante. Se trata de alguien que llevaba 2 vidas a la vez y trataba de que ninguna de ellas afectara a la otra. No había terminado. Y desde el primer día que me invocaste, el primer día que existí en esta forma, que podría haber tenido muchas consecuencias para un niño y un oso parlante, tu madre jamás me trató como algo que necesitara explicaciones. Me arropaba con 2 mantas cada noche. Se preocupó por matricularme en tu escuela. Algo cambió en la voz de Ted, algo inusual en ella. La razón por la que no estaban en casa era porque estaban trabajando para que tú pudieras tener un hogar. No porque eligieran el trabajo por encima de ti. La pantalla del salpicadero de McKen se encendió brevemente, sin comunicar nada específico, simplemente presente, como él lo estaba cuando algo importaba. Teddy tiene razón, dijo. Todo lo que describiste sobre ellos, la sopa, el suéter, aparecer cubiertos de polvo de la carretera, no son gestos de gente indiferente. Son gestos de gente a la que le importa tanto que no lo soporta. Rango se quedó pensando en eso durante un largo rato. Entonces se movió la comisura de sus labios. No era exactamente una sonrisa, sino la estructura de la leve liberación de algo que había estado reprimido. De acuerdo, dijo. Te entiendo. Negó con la cabeza. Pero no me hagas parecer un tipo que necesita terapia. Estoy bien. Está bien no estar bien, dijo Ted. Son cosas distintas. Sé que son diferentes, dijo Rango, enderezándose. Al hablar de nuevo, su voz denotaba más una decisión tomada que una conclusión aceptada. Las cosas deben hacerse en orden. Hay un primer paso. ¿Cuál es? Preguntaron Ted y McKen, al unísono, como personas que ya sabían la respuesta y estaban dando la pista definitiva. La voz de Rango se alzó, deliberada y segura. Encontramos al demonio de ojos amarillos. Y acabamos con él. Esa noche, Murder House hacía lo que mejor sabía hacer. Generar un tipo particular de caos organizado que Rango había aprendido a manejar como quien maneja una cocina que alguien más no deja de reorganizar. Ruidosa, abarrotada, perpetuamente al borde de varias discusiones simultáneas. Gloria estaba cocinando, lo que significaba que la cocina olía de maravilla, y Rango estaba allí haciendo lo suyo. Acercarse demasiado y decir cosas que rozaban lo ridículo. Ella había estado callada durante 2 días, un silencio particular que Rango había reconocido y al que había estado intentando adaptarse, y lo que fuera que estuviera diciendo allí la estaba devolviendo a un estado de ánimo más ligero. Su risa rompía el ruido general de la casa con la frescura de algo que había estado ausente y que había regresado. En la sala de estar, la partida de póker se había estancado. Ted se dio por vencido, dejó sus cartas sobre la mesa y se inclinó hacia Dean, que también se había retirado prematuramente. Pregunta, dijo Ted, con el tono particular que usaba cuando estaba preparando algo. Dean, que había aprendido a desconfiar un poco del tono particular de Ted, lo miró de reojo. ¿Crees que? Ted señaló hacia la cocina, el patrón en el historial amoroso de Rango es una compensación psicológica. Cada relación seria que ha tenido, Dean reflexionó sobre esto con más seriedad de la que la situación probablemente justificaba. Miró hacia la cocina, pensó brevemente en cierto patrón en el tipo de persona que era su hermano y asintió lentamente. Puede que haya algo de cierto en eso. Bien, dijo Ted. Ahora que has aceptado la premisa, que es la novia de tu primo a quien acabas de analizar, ¿qué te pasa? Dean abrió la boca. Lo cerré. Tú empezaste, dijo. Estaba poniendo a prueba tu carácter, dijo Ted. No lo lograste. No puedes, Ted le dio una patada, precisamente, en la espinilla, y se movió rápidamente hacia el otro extremo del sofá.
¿Qué fue eso? Rango salió de la cocina con una bandeja, observó la escena, Dean frotándose la espinilla, Ted en el reposabrazos del fondo con la expresión de alguien que había estado sentado allí sin ser molestado desde el principio de los tiempos, y dejó la bandeja en el suelo. ¿Quiero saberlo? No, dijeron al unísono. Excelente. La cena fue de esas comidas abarrotadas que se dan cuando hay más gente que sillas en casa y nadie quiere comer por turnos. Sam tenía el sitio de la esquina y, de alguna manera, había sacado un libro de bolsillo de la nada. Lo leía con una mano mientras comía con la otra, algo que Dean criticaba de vez en cuando y que Sam ignoraba periódicamente. Rango miró la mesa, a Gloria, a Dean, a Sam, a Ted, a Megan que realizaba una revisión silenciosa de los sistemas en un rincón, a Kevin que había subido del museo para pasar la noche y estaba teniendo una acalorada discusión con uno de los otros residentes sobre algo que había comenzado como una conversación sobre baloncesto y que claramente se había vuelto personal, y sintió el peso específico de las personas de las que era responsable. $20 mil al mes en gastos generales y al demonio de ojos amarillos no le importaba presentarse a tiempo, pensó, y estaba a punto de comunicar esta queja cuando un motor de coche salió a toda velocidad, sin previo aviso, directo a la entrada de la casa. No llamó a la puerta. Tom no llamó a la puerta. Nunca llamó a la puerta. Dominic Toretto entró por la puerta principal, evaluó la sala, tomó nota de la comida y se sentó a la mesa con la cómoda autoridad de alguien que se considera invitado en todas partes y que nunca se ha equivocado de manera significativa. Huele bien, dijo, y extendió la mano, pasando por encima de Kevin, para coger el trozo más grande del plato. Kevin observó lo que sucedía con la expresión de alguien que decide cómo sentirse al respecto. Tom. Rango dejó el tenedor. La orden. Tom masticó, tragó, bebió la cerveza de alguien. Afuera. Hice 2 viajes y alquilé una camioneta. Sea lo que sea que estén cazando, quiero que conste que me tomé muchas molestias. Apuntó su cerveza a Rango. Nada de civiles. Sea lo que sea esto. Nada de civiles, confirmó Rango, que ya estaba de pie. La comisión cubre los gastos de aprovisionamiento. ¿Y algo más? Dijo Dom. Gloria miró a Dom. ¿Quieres algo? ¿Hay más? Ese bistec, dijo Don con sincero aprecio. El condimento. ¿Qué es eso? Gloria sonrió. Esa sonrisa cálida y sincera que tenía con la gente que era directa. Sal, pimienta, un poco de cariño y unos 20 años de mi abuela diciéndome que lo estaba haciendo mal. Don se rió, un sonido para el que la sala no estaba del todo preparada. Rango ya había salido por la puerta. En el exterior, la bodega de carga del camión albergaba 12 cajas de madera, apiladas con la pulcra eficiencia de alguien que llevaba el tiempo suficiente transportando cosas que no podían transportarse por los cauces oficiales como para haber desarrollado un sistema propio. Rango abrió la primera a la fuerza. Sam, que estaba de pie a su lado, miró el contenido y luego a Rango. ¿Es una Vickers? Ametralladora pesada Vickers de la Primera Guerra Mundial, confirmó Rango, examinándola con la expresión de quien inspecciona productos agrícolas. Limpia. Engrasada. Bien mantenida. Tom apareció en el umbral detrás de ellos. Yo me encargo de todo. Tom, dijo Rango, volviéndose para mirarlo. Pedí un paquete de armas para una amenaza sobrenatural importante. Me trajiste una pieza de museo. Te traje eso y las otras 11 cajas, dijo Dom, con la leve ofensa de alguien cuya cesta de regalo ha sido juzgada por el primer artículo. Dean abrió la segunda caja. Entonces se detuvo. Miré el contenido. Miré a Rango. ¿Es un M134? Rango metió ambas manos y la sacó. La minigun, 6 cañones giratorios, el peso específico de algo que consumía munición a 6000 disparos por minuto y que tenía un apodo, el cañón Vulcano, que se había ganado con razón. La sostenía de la misma manera que Jesse Ventura la sostenía en Predator, la película original de 1987, la que estableció el lenguaje visual de un hombre que empuña un arma poco práctica y lo hace con intención. Sí, dijo Dean lentamente. Eso funcionará. Sam estaba haciendo un cálculo mental silencioso sobre lo que significaban 6000 disparos por minuto para su plan operativo, y parecía que los cálculos estaban dando resultados interesantes. Tom observaba esto desde la puerta. ¿Con quién estás tratando? Porque conozco gente, ¿no conoces a esta gente?, dijo Rango, y lo dijo con la suficiente contundencia como para que Dom, que había afrontado personalmente situaciones que habrían llevado al hospital a la mayoría de los hombres, lo aceptara. De acuerdo, dijo Dom, alzando ambas manos. En tu cabeza. Solo, nada de civiles.
No se admiten civiles, repitió Rango. Guardó la ametralladora minigun en su caja con el cuidado de algo valioso y se volvió hacia Dom. Las antigüedades. ¿Dónde estamos? Ayer se cerró un trato. 42 millones, sin problemas. El comprador no hizo ni una sola pregunta, lo que significa que o bien tiene un equipo mejor que el que exigen las normas de la FDA o... Dom hizo una pausa, como quien se retracta de algo que va a decir, o su proceso de diligencia debida no es riguroso. En cualquier caso, ahora es su problema. Miró a Rango. Segundo comprador confirmado. Empresa de medios, brazo de adquisiciones privadas. Familia adinerada, sector del entretenimiento. Muy entusiasmados con las monedas en particular. Rango exhaló. Bien. Ese flotador cubre los próximos 2 meses. Estaba a punto de volver a entrar cuando Dean apareció desde el otro extremo del camino de entrada, con el teléfono todavía en la mano, caminando rápido con la energía particular de alguien que trae noticias que no puede contener. Lo encontramos, dijo Dean. No hacía falta que dijera quién. Staten Island, el distrito más frecuentemente olvidado de Nueva York. Aquel al que se llegaba en ferry, del que la gente de los otros 4 hablaba como si fuera un pariente lejano al que no se ve a menudo. Más tranquilo que Manhattan, menos denso que Brooklyn, con la energía particular de un lugar que se mantuvo más fiel a lo que Nueva York solía ser antes de convertirse en lo que es ahora. Barrios antiguos. Iglesias antiguas. Una de las iglesias antiguas, concretamente. Afuera, en el frío particular de una noche de noviembre que había decidido tomarse en serio, el demonio de ojos amarillos se quedó de pie mirando la cruz de piedra que había sobre la puerta. Algo se movió en su expresión, brevemente, involuntariamente, el fantasma de un recuerdo que no tenía por qué estar allí, y luego desapareció, sellado bajo la impasible eficiencia de lo que realmente era. Caminó hacia la entrada. Y entonces el tiempo se detuvo. No se ralentizó, sino que se detuvo. El cese específico de la experiencia de Azazel no tuvo nada que ver con la velocidad, sino con algo que operaba en un plano completamente diferente, de la misma manera que Midnight comprendió que los males más antiguos no se anuncian con ruido y fuego, sino con la simple eliminación de las reglas ordinarias. Una figura emergió del interior de la iglesia. Era alto, negro, de complexión robusta y compacta, como si hubiera habitado un cuerpo humano el tiempo suficiente para hacer lo suyo por completo. Su rostro era inexpresivo, ni frío ni hostil, simplemente la impasibilidad característica de alguien que no necesitaba señales sociales humanas. Sus ojos tenían un brillo dorado que no era luz reflejada, sino que se generaba desde su interior, como la bioluminiscencia. Detrás de él, desplegándose desde su espalda con la lenta certeza de algo que siempre había estado ahí, alas blancas. No se refiere a un plumaje decorativo, sino estructural. Son las alas de algo que había estado volando desde antes de que existiera el continente. Observó a Azazel con la atención paciente de alguien que tuviera todo el tiempo del mundo y hubiera elegido pasar parte de él allí. Azazel se detuvo. Amana, dijo, y su voz tenía el tono característico de alguien que se ha topado con una complicación imprevista. No era miedo. Era algo más interesante que el miedo. Reconocimiento. Me preguntaba cuándo llegarías. El ángel no dijo nada. No era necesario. Capítulo 81. Saluda a mi pequeño amigo. El ángel no respondió de inmediato. Miró a Azazel como se mira algo que se conocía bien y en lo que se ha intentado dejar de pensar durante mucho tiempo. No con odio, exactamente, sino con el agotamiento específico de alguien que ha estado de duelo por una pérdida durante tanto tiempo que el dolor se ha vuelto estructural. Viejos amigos, dijo finalmente. Su voz era pausada, sin prisas, con el peso particular de alguien que había estado hablando desde antes de que existiera el lenguaje escrito y que había aprendido la paciencia a base de prueba y error. No lo recuerdo así. Azazel sostuvo su mirada. El cielo. Antes de la caída. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo todo. Los ojos de Amana brillaron con un resplandor dorado. No un dorado cálido, sino el dorado frío de algo antiguo y certero. Ese es el problema. El viento se alzó alrededor de la iglesia con la violencia característica de un fenómeno meteorológico inusual. Las hojas se desprendían de los árboles en espirales, la temperatura descendía 10 grados en 4 segundos y el sonido transmitía la frecuencia que las antiguas iglesias se construían para reprimir. Era la atmósfera que la misa de medianoche comprendía y que la mayoría de las historias de terror malinterpretaban.
Los sucesos sobrenaturales más antiguos no llegan con fuego ni espectáculo, sino con la repentina desaparición de la comodidad cotidiana, con la sensación de que el aire mismo ha cambiado de bando. Si me hubieras considerado tu amiga, dijo Amana, no te habrías hundido con Lucifer. Algo cruzó el rostro de Azazel. No era culpa, no del todo, sino la sombra de algo que alguna vez fue culpa y que se había endurecido con el paso de los siglos. El cielo, dijo, y su voz denotaba un desprecio tan antiguo que parecía haberse petrificado, es un lugar silencioso y vacío donde no se ha visto a Dios desde hace más tiempo del que cualquiera de nosotros quiere admitir. Tú lo sabes. Tú también lo dejaste. Encontraste tu propia iglesia en la tierra para habitar. No me des lecciones sobre cómo elegir el lugar que te pareció real. Amana permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces dijo, con el tono de quien cierra una puerta. No te corresponde juzgarme. ¿Y lo que has hecho aquí? Sus ojos se desviaron brevemente hacia la arboleda, hacia algo que Azazel aún no había mostrado, lo que has estado haciendo durante décadas, no hay justificación posible para eso. Ni siquiera la que te has creado a ti mismo. Se dio la vuelta. La iglesia no acepta lo que eres, dijo. Vete. Estaba casi en la puerta cuando la voz de Azazel lo detuvo. Una pregunta sencilla. Directa. La voz de alguien que llevaba mucho tiempo con un problema específico. ¿Dónde está Lucifer? He recorrido todos los niveles del infierno. Los territorios sellados, las legiones, todas partes. No está. 100 años buscándolo y no hay rastro de él. Amana se detuvo. Se quedó de espaldas a Azazel por un instante que pareció prolongarse. Entonces giró la cabeza, apenas un poco, y la expresión de su rostro era la que aparece cuando alguien muy inteligente mira a alguien que lleva mucho tiempo equivocado y siente algo que es a la vez lástima, irritación y una vieja tristeza. Te engañó, dijo Amana. Desde el principio. Lo seguiste y nunca fue quien te dijo que era. Él negó con la cabeza una vez. Te mereces esa herida. Entonces, porque algo en él, la parte que recordaba lo que eran antes de todo esto, la parte que Supernatural Season 4 entendió cuando presentó a Castiel, el ángel que había estado en la oscuridad entre las estrellas desde antes de la civilización humana y que aún así eligió sentir algo, esa parte se impuso al resto. Los ángeles, dijo en voz baja. Lo que buscas está en los ángeles. La puerta de la iglesia se cerró tras él. Azazel permaneció de pie en la noche con esa información y sintió, por primera vez en meses, algo que se parecía a un movimiento hacia adelante. Entonces sintió algo más. Se giró hacia el agua. La bahía estaba oscura. Las luces lejanas de la zona industrial de Staten Island se reflejaban fragmentadas en la superficie. En algún lugar, allá afuera, un barco surcaba el agua velozmente hacia él. Aún no podía verlo. No hacía falta. Podía sentir su peso, la densidad sobrenatural acumulada de lo que fuera que estuviera a bordo, presionando contra su conciencia como un frente que se acercaba. Una sonrisa fría cruzó su rostro. Winchesters, dijo, mirando a la oscuridad. Detrás de él, desde la línea de árboles, la voz de Amana se escuchó por última vez, más débil ahora, ya alejándose. Tu actitud nunca fue tan relajada cuando Anderson estaba vivo. Ni Pete. La sonrisa permaneció inalterable. Pero algo cambió en su mirada. Levantó la mano derecha. Y el bosque se movió. En alta mar, las cosas no estaban saliendo según lo previsto. La embarcación que Dom había conseguido, una lancha neumática de casco rígido, técnicamente homologada para 8 personas, pero que en ese momento transportaba a muchas más de 8 personas más una ametralladora minigun en una caja de madera, estaba manifestando sus problemas estructurales de varias maneras simultáneamente. ¿Más rápido? ¿Esto es más rápido? Dom, al timón, parecía estar teniendo la peor noche de su vida. ¿Y este barco está sobrecargado? ¿Entiendes lo que significa sobrecargado? Entiendo lo que significa, yo fui quien lo cargó, entonces ¿por qué lo cargaste así? Rango miró alrededor del barco, haciendo un recuento. Sam. Dean. Ted sobre su hombro. Megan. Kevin. Clare, que iba a dibujar la formación de enlace. Amanda, que se encargaba de la manipulación de probabilidades. Pierce, el hombre vomitón, agarrado a la barandilla con ambas manos y con la expresión de un hombre que pierde una importante discusión interna. Gran comedor, ocupando aproximadamente el espacio de 2 personas. Andrew, aquel cuya habilidad para revertir proyectiles sobrenaturales Rango se había sentido aliviado de tener disponible. Las 4 tortugas, con las armas sobre sus regazos, con aspecto estoico. Algo faltaba. ¿Quién no aparece en la lista? Preguntó.
Clare levantó la mano con la expresión de disculpa de quien reconoce un problema del que se siente responsable. ¿Nos acordamos del hombre invisible? El espacio a su lado no decía nada. Ha estado aquí todo el tiempo, dijo Ted tras un momento. Correcto, dijo Rango. Está justo al lado de Clare. Lo sé, Ted. Se dirigió a las 4 tortugas. Leo. Ustedes 4 están ocupando una parte importante del barco. Diríjanse a la isla que tenemos delante, exploren el perímetro y confirmen la posición de ojos amarillos. Leonardo miró a sus hermanos. Sus hermanos miraron a Leonardo. Comenzó Rafael. Se detuvo. En realidad somos de agua dulce, sois tortugas. Somos tortugas mutantes. La mutación se produjo en una dirección específica. Nos desenvolvemos mejor en tierra que en el agua. Mucho mejor. Rango lo miró fijamente. Las tortugas ninja adolescentes mutantes, dijo lentamente, que no saben nadar. La mutación priorizó otros atributos, dijo Donatello, con el tono ligeramente defensivo de alguien que explica una limitación conocida en su hoja de especificaciones. No puedo creer, dijo Rango, que esta sea la información que estoy recibiendo ahora mismo. Para ser justos, dijo Miguel Ángel, nadie lo había pedido antes de esta noche. Dom, al volante, miró a Rango con la expresión característica de quien había aceptado conducir un barco lleno de gente para luchar contra demonios y ahora descubría que algunos de ellos eran tortugas que no sabían nadar. Ni siquiera voy a preguntar, dijo Dom. Simplemente voy a seguir conduciendo. Entonces, ¿por qué tiene una fuga el barco? Todos miraron a Pierce, que tenía la expresión de un hombre cuyo cuerpo había tomado decisiones independientemente de sus preferencias. Mareado, dijo. El reflujo ácido, no siempre puedo controlar la dirección, el fondo del barco, dije que lo siento, de acuerdo. Dean fue directo y decisivo, con la experiencia de campo de un hombre que había aprendido que el impulso era más valioso que las condiciones perfectas. Estamos a 2 minutos. Plan de batalla, adelante. Rango respiró hondo. Clare, formación de contención, esquina noreste del cementerio. Esa es tu prioridad y tu única prioridad. Leonardo, tu equipo forma un perímetro a su alrededor. Nadie debe acercarse a ella mientras dibuja el hombre invisible. Hay que cubrir bien a Clare. Si algo se les escapa a las tortugas. El ambiente que se respiraba junto a Clare lo confirmaba, del mismo modo que el hombre invisible confirmaba las cosas. Amanda, es probable que Dean y Sam brinden apoyo. Son el principal objetivo del ataque directo contra Azazel. Cualquier cosa que puedas hacer para inclinar la balanza a tu favor, hazla. Miró a Pierce y a Biggeater. Ustedes 2 tienen el ejército de marionetas. Azazel lleva décadas sembrando gente. Van a ser muchos y van a tener habilidades. Su trabajo es mantenerlos alejados de los demás. Pierce. Lo miró fijamente con una expresión específica. Necesito que estés en plenas facultades cuando aterricemos. Mantén la calma hasta llegar a la línea de árboles. Pierce asintió con la expresión de un hombre que hace una promesa que su cuerpo podría anular. Andrew, dijo Rango, mirando al callado que estaba al fondo. Espera. Busca el ángulo perfecto para atacar a Azazel directamente. Un solo disparo, con la máxima potencia, cuando esté decidido a entrar en combate y no espere un contraataque a distancia. No te precipites. ¿Y tú? Preguntó Sam. Rango se agachó y levantó la tapa de la caja de madera que estaba a su lado. En el interior, la ametralladora minigun. 6 cañones. La munición. Varios cientos de cartuchos, cada uno de los cuales ahora brillaba tenuemente con el brillo característico del metal que había estado sumergido en agua bendita centenaria sin diluir, bendecida por un archivero del Vaticano cuyo nombre no se había registrado porque hacerlo lo habría convertido en un objetivo. Había obtenido el agua bendita de la misma iglesia de Boston que Amos había utilizado en 1987. Había estado reposando en un recipiente de piedra sellado en la cripta durante 38 años. Concentrada, pura, auténtica. Cada ronda se empapa en ello durante las últimas 4 horas. Cogió la ametralladora minigun con ambas manos. Ted, apoyado sobre su hombro, se puso firme. Tengo un muy mal presentimiento sobre los próximos 20 minutos, dijo Ted. Y quiero que conste que lo dije. Tomo nota, dijo Rango. La isla se acercaba rápidamente. Llegaron corriendo a la orilla. El bosque estaba oscuro de una manera particular, como un lugar que había estado oscuro durante un tiempo antes de su llegada.
No solo por la ausencia de luz, sino por la presencia de algo que la prefería, la atmósfera que The Ritual, 2017, captó a la perfección. La sensación de que el bosque no es territorio neutral, que recuerda lo que se ha movido a través de él, que lo que espera dentro lleva esperando más tiempo del que tú llevas mirando. Estaban a unos 12 metros dentro del límite del bosque cuando la niebla se elevó desde el suelo. No era niebla. No era el clima. Era la bruma negra específica de cosas que habían sido plantadas en cuerpos humanos años antes de que sus huéspedes comprendieran lo que llevaban consigo. El ejército de marionetas de Azazel, los portadores de semillas, docenas de ellos materializándose de la oscuridad con la unidad de ojos vacíos de personas cuyo volumen interno había sido silenciado por completo. Todos se detuvieron. Hubo un breve momento, la pausa específica de un grupo de personas que acababan de ver la magnitud del problema y se estaban reajustando simultáneamente, y entonces Clare dijo, desde algún punto intermedio: ¿cuál era el plan? Nosotros dibujamos la formación mientras ustedes despejan, o ustedes dibujan mientras nosotros despejamos, nosotros despejamos mientras ustedes dibujan, dijo Leonardo. Eso es lo que dije, dijo Rafael. ¿No lo dije? Dijiste que ellos despejaban mientras nosotros protegíamos, dijo Donatello. Lo mismo, no es lo mismo, podemos. Empezó a decir Miguel Ángel. El ejército de marionetas estaba a 30 pies de distancia. 20. El gran comedor emitió un sonido que estaba a medio camino entre una risa y un grito de guerra, recogió un árbol caído con ambas manos y avanzó. Pierce emitió un sonido diferente, el sonido específico de un hombre cuyo cuerpo acababa de resolver su conflicto interno de 4 horas, y lo que siguió fue el movimiento inicial más efectivo del enfrentamiento, que nadie había planeado y que Rango describiría más tarde a Amos simplemente como: tuvimos una ventaja química en los primeros 30 segundos. La formación se desmoronó por completo. Todos cobraron. Clare, a quien le habían asignado mantenerse atrás, se encontró 3 filas más adelante en la fila de marionetas, disparando con ambas manos y gritando algo que no era tanto un grito de guerra como una continua expresión de sorpresa hacia sí misma. Amanda estaba a su lado, la probabilidad emanando de ella en ondas visibles que desviaban los ataques entrantes con la aleatoriedad específica de la buena suerte operando a gran velocidad. De vuelta en el barco, Rango contempló la escena. El plan táctico, el que había detallado de forma específica y secuencial sobre el agua, había durado aproximadamente 11 segundos. Pensó que por eso los indestructibles tienen un tercer acto. Don seguía en el barco. Seguía. Observando. ¿Seguro que no quieres ayuda?, dijo Don. Estoy seguro, dijo Rango, cargando la ametralladora al hombro. Miró a Don con la sincera calidez de quien, tras varias noches improbables, había llegado a sentir un profundo respeto por otra persona. Ya cumpliste con tu parte. Regresa. Mañana por la mañana te contaré cómo te fue. Don lo miró fijamente durante un largo rato. Tenía la mirada inconfundible de un hombre que entendía el respeto cuando se le ofrecía y que sabía diferenciar entre ser despedido como un insulto y ser despedido como un regalo. Él asintió una vez. Arrancó el motor. El barco se alejó. Recorría aproximadamente 40 yardas antes de hundirme notablemente en el agua. Rango y Ted observaban desde la orilla cómo Dom, que había entrado en la casa del crimen hacía 2 horas con la autoridad despreocupada de un hombre que nunca se había encontrado en una situación que no pudiera manejar, permanecía de pie en una lancha neumática de casco rígido que se hundía lentamente, sujetando un chaleco salvavidas y saludando con la mano. Ted no dijo nada por un momento. No vamos a volver por él, dijo Rango. No, aceptó Ted. Estará bien. Ha sobrevivido a cosas peores. Estará bien, confirmó Ted. Es Dom. Se dieron la vuelta y se internaron en el bosque. Dentro de la arboleda, Azazel había dejado de observar el caos con diversión y comenzó a observarlo con otra cosa. El ejército de marionetas, docenas de portadores de semillas, cada uno con habilidades que deberían haber hecho de este un enfrentamiento controlado, no estaba siendo contenido. El hombre corpulento con el árbol era prácticamente imparable. El que había estado enfermo en el barco producía algo en su cuerpo que disolvía a sus marionetas a nivel celular, algo que no figuraba en ninguna evaluación de amenazas que Azazel hubiera realizado. El manipulador de probabilidades estaba desviando cada ataque dirigido. Levantó la mano. Una bola de fuego del diámetro de un buick se condensó por encima de la línea de los árboles y cayó. Explotó a 30 pies por encima de la copa de los árboles.
En la arboleda de abajo, Andrew bajó el puño lentamente, con la expresión de la serena concentración de alguien que había estado esperando exactamente esto y que lo había conseguido. Azazel miró hacia el punto donde había estallado la bola de fuego. Entonces, cayó desde donde había estado flotando y golpeó el suelo en el centro del combate, la oleada de marionetas se multiplicó a su alrededor y la temperatura de todo el suelo del bosque descendió 8 grados en 2 segundos. La batalla cambió de registro. Y a través de la arboleda, desde la dirección de la costa, llegó un sonido que no era el del bosque, ni el de las marionetas, ni nada que hubiera formado parte de la noche hasta el momento. 6 cañones. 6.000 disparos por minuto. La minigun, que Jesse Ventura había llevado consigo a través de una selva centroamericana en 1987 como la representación visual de un hombre que había aplicado la fuerza incorrecta en una pelea y que pretendía corregir esa evaluación, ahora Rango la había cargado con munición remojada durante 4 horas en agua bendita del Vaticano de 38 años de antigüedad. El destello del cañón iluminó la línea de árboles con un tono dorado. El sonido era el de la lluvia, si la lluvia se moviera a esa velocidad y quemara al contacto. La voz de Rango se escuchó a través de ella, por debajo del rugido, portando la energía particular de un hombre que se había estado preparando para este momento desde mucho antes de que terminara esa noche. Saluda a mi pequeño amigo. Por un instante, el bosque se tornó completamente dorado.